El centro de Menas de Hortaleza vuelve a convertirse en el epicentro de la violencia. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un mena acusado de agredir sexualmente a una adolescente española de 14 años. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado en un parque del barrio de Hortaleza, muy cerquita al centro de primera acogida en el que residía el detenido. Según fuentes policiales, la víctima había acudido al parque Isabel Claro Eugenia para encontrarse con una amiga que llegó acompañada por dos jóvenes internos en ese mismo centro. Al marcharse la amiga con uno de ellos, la adolescente quedó a solas con el ahora arrestado. Fue en ese momento, según su declaración, cuando se produjo esa violación de la que le vamos a ahorrar la mayoría de los detalles. Los gritos desgarradores de la menor fueron lo que alertaron a una vecina que dio la voz de alerta a la policía, que tras trasladarse al lugar localizó al individuo tratando de ocultarse, incluso ofreció resistencia, tuvo que ser reducido por los agentes. Fue trasladado al grupo de menores de la Policía Judicial y ya está a disposición de la Fiscalía de Menores. La víctima recibió asistencia sanitaria inmediata y fue trasladada a un hospital para ser evaluada. Este caso reabre el debate en torno a la situación en el centro de primera acogida, en el centro de Menas de Hortaleza, considerado durante años como uno de los más conflictivos de España, donde se han acumulado incidentes como motines, incendios y demás agresiones. En la actualidad, de hecho, los servicios sociales alertan de una saturación que supera el 150% de su capacidad en todos los centros de la Comunidad de Madrid, no solo en este. La comunidad, por su parte, ha vuelto a reclamar al Gobierno central soluciones, entre ellas el retorno con sus familias de esos menas conflictivos y, mientras tanto, el vecindario insiste en denunciar una sensación de inseguridad que vienen arrastrando desde hace años. Pero lo ocurrido aquí no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema que se repite en diferentes puntos de nuestro país y que crece con el paso del tiempo, mientras que las administraciones miran hacia otro lado. Los centros de acogida desbordados, la falta de recursos y la ausencia de unas políticas que frenen esa inmigración ilegal están alimentando una situación que es insostenible a todas luces. La inacción solo agrava un escenario que amenaza con normalizarse. El silencio en este caso tiene un coste social demasiado elevado. Muy buenos días, arrancamos este mes de septiembre, primera jornada de este del noveno mes del año, celebrando en el santoral del día de hoy San Josué. Pendientes a esta hora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelve después de esas vacaciones a todo tren, como les enseñábamos la semana pasada en Andorra, cerrando incluso una planta de esas instalaciones solo para él y su familia, y vuelve con un acto. El acto se titula así: por un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Ya saben que la excusa verde es la excusa para la gestión o no gestión de todos los incendios que han asolado España durante todo el pasado mes de agosto. Le escucharemos a Pedro Sánchez en este acto que preside en el complejo ministerial de Cuzco. A partir de las 12:30 también está prevista la rueda de prensa de Santiago Abascal, del presidente de Vox, después de la polémica que se originó por un tuit acerca del Open Arms. El fundador de esta misma asociación le ha respondido y sobre todo veremos qué es lo que tiene que decir después de esta violación que hemos conocido este fin de semana en el centro de Menas de Hortaleza, que una vez más vuelve a darles a los de Vox la razón en todos y cada uno de sus postulados. Y a partir de la 1, a pesar de que Alberto Núñez Feijóo ya arrancó en el día de ayer el curso, como viene haciendo durante todos los años en el mismo complejo de esa Carballeira en Galicia, en Pontevedra exactamente, pues hoy reúne a casi todos sus dirigentes, también a los líderes autonómicos, en un encuentro con el comité de dirección de Génova 13. Lo preside Feijóo desde hace 2 horas. Se prevé que a partir de la 1 en punto de la tarde sea el presidente del Partido Popular quien se haga comparecer ante los medios de comunicación. Una semana en la que además vendrá marcada por la polémica, por la apertura del año judicial, de la que enseguida hablaremos. Antes saludamos a los invitados que nos acompañan en esta jornada y comenzamos con el comentario de Josep María Fracas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vivo, ¿no? Pero que ya es mucho decir, y además, ¿no? Sorprendido, sí, porque esta mañana, que yo he hecho como cada mañana, a las 7 me he despertado con Luis del Pino y Radio Libertad, y después hacia las 8 ya empiezo a brujulear por todos lados y me he dado cuenta que estamos fuera del consenso, porque para todos empezaba el curso hoy.
Y claro, nosotros aquí llevamos una semana y Luis lleva todo el verano, ¿no? Con lo cual, incluso en esto vamos por libre y estamos en otra órbita. Claro, si supongamos que empezamos hoy y hubiera que enfocar el curso, haría un resumen de lo que creo que va a ser. Tenemos un gran problema en España, que es la clase política, sobre todo el indigno representante de toda ella, pero en general es toda, que es Pedro Sánchez, que no es que sea un mal gobernante, sino que es un pésimo gobernante. Tenemos un sistema de actuación que tienen esos políticos y sobre todo Pedro Sánchez, pero todos, que yo creo que tiene dos características terribles. Una es que no invierten, sino que gastan, y eso lo hemos explicado la semana pasada, con que no quieren que tengamos caña de pescar, sino que quieren que dependamos de sus peces. Y la otra es que han tomado lo que hace la empresa privada, que es el bonus, diríamos, al buen CEO, pero aquí es al revés. O sea, aquí no se llevan bonus porque la empresa vaya bien, sino que se llevan bonus y destruyen la empresa, cosa que tampoco acabo de entender qué ventaja tiene mentalmente eso. Con una gran excusa que ya has hablado tú de toda la actuación, que es el cambio climático o la emergencia climática, porque el cambio climático es un hecho empírico desde hace 4.600 millones de años que empezó la Tierra y nos podíamos remontar al Big Bang y también habría cambio climático desde entonces en todo el universo. Y después un gran desafío que no acaban de acertar, que es el tema de la inmigración ilegal descontrolada, o más que descontrolada, no controlada, ¿no? Creo que son los cuatro puntos que este año habrá que ir insistiendo porque no nos dejan levantar cabeza. Nos acompaña también en esta mesa don Miguel Robledo. Muy buenos días, ¿qué tal está? Marcos de Quinto, un placer volver a contar contigo en esta temporada. Igualmente. Y también Alejandra Nuño, ¿qué tal? Un placer. Pues como les decía, esta semana también viene marcada por lo judicial. Este mismo viernes, día 5 de septiembre, se produce la apertura del año judicial y desde luego no exenta de polémica por la presencia de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que va a asistir a la misma a pesar de estar procesado. Se volverá a repetir la misma imagen que la del año pasado, esta secuencia que están viendo en sus pantallas, que Su Majestad el Rey Felipe VI va a presidir este solemne acto de apertura. No sin polémica, porque durante todo este fin de semana se han sucedido las diferentes críticas por parte de muchos analistas, sobre todo del mundo jurídico, por la presencia de Álvaro García Ortiz, que ya saben que está investigado por un presunto delito de revelación de secretos, aunque de momento lo que ha venido diciendo hasta ahora es que no piensa dimitir en ningún caso. El rey Felipe VI tiene previsto acudir, a pesar de que García Ortiz esté procesado, y lo que consideran muchos es que incluso Su Majestad podría no acudir a ese evento, ya que existe un apartado donde se dice que si una institución no funciona de forma regular, pues eso sería lo que perdonaría en este caso al rey. Pero hay una previa, creo, que este miércoles Álvaro García Ortiz presenta la memoria de la Fiscalía al rey, con lo cual se va a producir. A ver, yo entiendo, supongo que es tirarme de la piscina porque no soy jurista ni tengo nada que ver con oposiciones jurídicas, pero yo al menos tengo que reconocer que si fuera uno de los que tiene que estar a este acto, no si fuera el rey, que es otro caso que no me he planteado, si fuera uno de los otros, creo que la única postura digna es no asistir. Desde luego. Marcos. Sí, bueno, yo creo que Felipe VI ha hecho un alarde de no querer estar junto a gente que no que hubiera sido condenada por corrupción, sino incluso exonerada, pero que pudiera haber una duda sobre su ética. De hecho, es muy difícil verle al lado de su padre, lo tiene alejado. Es muy difícil verle al lado de su hermana, Cristina, que fue exonerada, no como Iñaki Urdangarín, que sí fue culpable. Entonces, incluso, ya digo, con gente que ha pasado por un juicio y no ha sido condenada, él mantiene esa distancia. Lo que yo creo es que debería mantener distancia con toda la gente que haya una sospecha respecto a irregularidades, y en este caso sería agradecer que mantuviera esa distancia. Y si por alguna razón no puede evitarla, yo le pediría que no sonriera, porque a veces cuando se le ven fotos sonriendo a lo de Begoña Gómez, creo que no se hace un favor. Por este otro lado, Miguel. Bueno, no pasarán, ¿no? Es decir, yo creo que es quien puede modificar ese acto es el presidente del Gobierno, y es insinuándole que dé un paso atrás en todo este proceso, y no lo va a hacer. Es decir, yo creo que lo que está marcando son
Estaba cerrando filas, marcando bien lo que va a ser y ni un paso atrás ni para coger impulso, ¿no? Y yo creo que este es un acto más en el de que el rey Felipe pues tiene que tragar en esa relación que combustiona cada vez que se encuentran, en el que el presidente del gobierno no olvida y tiene grabado a fuego pues Paiporta, y desde ese momento los encuentros son de una frialdad y de una distancia brutal. Con lo cual, yo creo que le importa poco la reacción, no, la reacción interna, porque externamente el rey no va a tener ninguna reacción, pero sobre todo el mensaje político es, oiga, ni un paso atrás. Alejandra, ¿tú cómo lo ves? Pues, ¿qué puedo añadir? Que vivimos en el Black Mirror, que esto que pensábamos que iba a pasar ¿no? en la absoluta ficción, pues estamos asistiendo a la normalización de lo anormal, del más absoluto disparate y del escándalo. Y estoy totalmente de acuerdo con Marcos, o sea, es que para mí, y evidentemente que se escenifica como el rey, ¿no? y la reina cada vez más se intentan alejar, ¿no? de la situación que estamos viendo. Lo estamos viendo titulares últimamente de cómo además parece ser que hay una ruptura total con Sánchez y los reyes, pero sí que es verdad que a mí me empieza a costar mucho, ¿no? a ver cómo, no sé si puede escapar o no puede escapar, pero por lo menos que no sonría, y me parece atroz, una verdadera asalto a cualquier raciocinio que deberíamos de ver en este país, y sobre todo en una semana como esta que iniciamos el curso político y el curso de todos los cursos habidos y por haber. Bueno, si me dejáis, cuento una anécdota porque creo que viene a cuento, ¿no? Os acordaréis de un tal Tarradellas, que fue el primer presidente de la Generalitat post-democracia, y había en Cataluña un personaje que fue el senador más votado, que se llamaba Luis María Xirinacs, sí, que era líder, no sé exactamente de qué partido, ahora ya no me acuerdo. Entonces, en una recepción que tenía como líder de ese partido, o como senador, tampoco recuerdo el motivo, Tarradellas con Xirinacs, Xirinacs se presentó como normalmente iba vestido, que es hecho una porquería, con sus chirucas, etcétera, etcétera, y entonces Tarradellas salió a recibirle y le dijo, lo voy a traducir a castellano, musén, no sé musén cómo se diría, presbítero, pero sí, en catalán se usa mucho. Porque era clérigo. ¿No? Porque sí que era cura, claro. Le dijo, como veo que viene de excursión y no ha tenido tiempo de cambiarse, lo dejaremos para otro día. Pues entonces creo que es una anécdota bastante buena, y no sé si el rey tiene obligación de salir a recibir la memoria de García Ortiz o puede simplemente enviar a un secretario, la secretaria o el ujier de turno. Sí. De hecho, Xirinacs no se sentaba en el Parlamento, él permanecía de pie. Nunca se sentó en la silla. Por almorranas. Estaba de pie. No sé si era esa razón. Almorranas mentales. Pero él siempre se mantuvo de pie. Bueno, empezamos el mes de septiembre, empezamos también una semana y es lunes un lunes en el que hemos desayunado con diferentes encuestas en los medios de comunicación. La de Sigma 2 para el diario El Mundo otorga la victoria al partido de Alberto Núñez Feijóo. Fíjense, esta es la estimación que realiza Sigma 2 para los de Génova 13. Casi 150 escaños cosecharían los populares, se quedarían a falta de uno, a 149. Por detrás estarían los del Partido Socialista, resistiendo, ya lo ven, 118 escaños gracias a la caída de Sumar, que caería hasta los 13, y Vox, que subiría hasta los 39. Por otro lado, la de Sociométrica para el Español, la van a ver en sus pantallas, sí que hablo de una caída muchísimo más brutal para los de Pedro Sánchez, y estos desde luego no son los datos exactos a los que me estaba refiriendo, porque el dato exacto del Partido Socialista es que cae hasta los 102. El Partido Popular cosecharía, sí que estaba bien esos datos, 150, Partido Socialista 102, los de Vox subirían hasta los 53 y Sumar, los de Sumar caerían hasta los 11. Desde luego, Miguel, parece que la ciudadanía ya estaría respondiendo, según estas encuestas, a la no gestión del Partido Socialista en ciertas cuestiones, ¿no? y a todas sus polémicas. Bueno, yo creo que lo que está claro y que es irremediable es que eso no va a remontar. O sea, tendría que haber un cataclismo mundial para que vayan a remontar. Hay que recordar que el Partido Popular está en máximos históricos. Si bien, objetivamente, el máximo histórico estaba en torno al 48%, pero no existía Vox, y lo tuvo Aznar en el 2000 y Mariano Rajoy en las segundas elecciones.
de nuevo con un Vox que sacaba 0,2, o sea, nada, inexistente, 0 diputados. Con lo cual, estando en máximos, yo creo que difícilmente pueda, a lo mejor puede arañar alguno más, pero va a ser ya muy difícil. ¿Qué ocurre con esos 30, no sé exactamente cuánto le están dando, 30 y algo %, y le están dando cerca del 15 aproximadamente a Vox? Pues estás por encima de ese 45 que nunca han tenido, un 46 que te haría una mayoría aplastante, sobre todo si saben jugarlo y si el resultado fuera así, para poder emprender las reformas que necesita este país y que ya son ineludibles. Que no va a hacer nadie. O sea, sí. El problema de todo eso es que aquí caben varias opciones. Una, que el PP necesite forzosamente sumar con Vox por lo que sea. Hay la opción, sabemos que Feijóo ha dicho que no quiere a Vox en el gobierno. Yo creo que esto ahora mismo no lo diría, porque es limitarte. Pero lo que sí tengo claro es que Vox no querrá estar en el gobierno, porque siempre acaba mal. O sea, cuando eres el hemos pequeño, tenido experimentos suficientes de gobiernos con partidos en minoría, y ¿qué les ha pasado a esos partidos? De hecho, el claro ejemplo es Ciudadanos en Andalucía. Siempre pasa eso. O sea, el grande inaugura y el pequeño trabaja, el grande inaugura, sale una foto y el pequeño se va para atrás. Con lo cual eso es un error de bulto. Normalmente para el pequeño, a no ser que sea muy típico que lo haga muy bien, claro. Si tú eres capaz de forzar al grande y que quede claro que le estás forzando, es otro tema, pero es muy difícil porque el BOE lo manda el presidente de gobierno, al final no lo mandas tú, o sea, eso es muy difícil. Bueno, de todos modos, yo no sé cómo... Tú dices, Miguel, que es imposible que dé un vuelco. Bueno, la otra vez... ¿Es imposible? Que dé un vuelco, eso. La otra vez no dio el vuelco, pero dio el vuelco, porque al final pudo gobernar con todos los demás. O sea, yo de la capacidad del PP de pegarse tiros en los pies... pues ya no tienes capacidad estoy curado de de asombro, espanto, o sea ¿no? que puede ocurrir cualquier cosa. Si no hacen el ganso, que es muy difícil porque históricamente lo han hecho siempre, eso está hecho, pero es que estaban hechos en las anteriores, o sea, había que ser muy inútil para las anteriores pegarse de un tiro en el pie, y cogieron a una señora en Extremadura que sacó una metralleta y se dejó sin zapatos. Michavila, no nos olvidemos también. Sí, pero del otro Michavila, personaje. diríamos, por otro lado podía ser... Bueno, pero está ahí también Pero ese mensaje de confianza que sí, pero para mí la pifia es la otra. O sea, yo no puedo decir que este programa es una porquería, que tú parece mentira que estés aquí dirigiéndolo, que estar con Marcos es lo peor que puede ocurrir, porque es un señor que no sé qué, que Miguel es no sé cuántos, y venir. O sea, no puedo hacer eso. Entonces, claro, si la señora de Extremadura dice que pactar con Vox es matar a las mujeres, no sé qué... Pero luego pacta. Marcos, que me había pedido la palabra. Da igual que pacte o no, pero a ver. eso ya hace que si se vende la moto de que vas a pactar, dicen, hombre, pero claro, nos van a poner esta porquería. Sí, seguir las encuestas semana a semana, pues de aquí nos vamos a entretener mucho, no sé si hasta final de este año o hasta el 27. Ojalá Lo poco. que sí parece que es claro es que ganará el PP, no sabemos si por mucho o por poco, pero ganará el PP, que muy probablemente quede de segunda fuerza el Partido Socialista bastante dañado y que Vox tenga un buen resultado. Y lo otro pues irá moviéndose, pero más o menos esto va a ser. Realmente lo importante de todo esto es qué va a pasar una vez que estén esas elecciones, porque lógicamente hay la gente, yo creo que mucha gente, que es lo que se está viendo, es que no quieren socialismo. Y ese mensaje de no queremos socialismo en España va a ser un mensaje claro. Pero ahora todo va a depender del Partido Popular, que habrá conseguido votos diciendo que también ellos están contra el socialismo, pero una vez que hayan ganado, pueden hacer tres cosas. Una, pactar con Vox, que les va a imponer grandes cambios en determinadas cosas. Otra, pactar con el Partido Socialista, lo cual sería tremendo para el propio Partido Popular. Y una tercera, que es la más peligrosa, es decir, nosotros queremos gobernar en solitario y vamos a hacer acuerdos puntuales, por lo cual no pactamos con nadie, no pactamos abiertamente con nadie, pero vete tú a saber los acuerdos que pueda haber debajo de la mesa. Es decir, oye, no me quites estas subvenciones, no me quites a esta gente, llevémonos bien. Que es un poco lo que ha sucedido en Cantabria. En Cantabria
tenían mayoría absoluta la suma del Partido Popular y de Vox, eran 18 escaños, mayoría absoluta, sacó 15 el Partido Popular y 5 Vox, y sin embargo Revilla muy inteligentemente dijo, con tal de que no gobierne con la pérfida extrema derecha el Partido Popular, le vamos a dar nuestro apoyo gratuitamente sin pedir nada. ¿Cómo sin pedir nada? No me levantes alfombras, no me abras cajones, impunidad total y tal. Ese es el riesgo, que es esa tercera opción, que es vestirlo de tal, pero al final manteniendo de alguna manera las estructuras del Partido Socialista, independientemente de que se fuera República Dominicana Sánchez. Entonces yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado cuando se está diciendo queremos gobernar en solitario con acuerdos puntuales, porque esos acuerdos puntuales pueden estar debajo de la mesa, porque puede haber gente que les esté tocando el silbato y dice, Feijóo, Sánchez, juntaros aquí los dos y vamos a ver cómo se hace esto, o cómo se viste de cara a la gente. Yo creo que en ese sentido el Partido Popular debería de ser muy claro y muy tajante respecto a esto, porque yo tengo mucho miedo. Primero, no creo que vaya a pactar con el PSOE abiertamente, pero si hay un pacto implícito con el Partido Socialista sería una traición a los votantes. Y ya lo hemos visto en Alemania. En Alemania los alemanes dijeron no queremos socialismo. Y en Alemania del oeste ganó la CDU, es decir, el PP alemán. Y en Alemania del este ganó la FDD, que es el Vox alemán. Y en vez de juntarse los que habían ganado, porque los alemanes dijeron no queremos socialismo, lo que ha hecho el canciller de la CDU es hacer un acuerdo con los socialistas traicionando el voto de los alemanes. Si esto lo hiciera, por supuesto, yo creo que Feijóo lo sabe, que si pactara con el PSOE, el PP se ha acabado para las siguientes elecciones. Por lo cual, sí cabe esa tercera opción que yo he dado, que me parece peligrosísima. Simplemente me encantaría que me aclararan que no se va a producir. Y yo creo que hay una cuarta, que es la que tiene Feijóo en la cabeza, que es si tiene suerte que con el PNV y con Junts puede tenerlo cerrado, lo cierra con ellos. Sí, pero eso que dices tú probablemente es lo más peligroso, sin duda, y lo que más fácilmente pase. Claro, porque sería además votar para que no estuvieran los socialistas y los votantes del PP dicen, oye, si al final me está haciendo un... Pero claro, lo puedes disimular mucho más que los alemanes, porque ¿qué se trataría? Pues claro, se trataría de sacar votos de Junts, pero no con la coacción que tiene Sánchez, porque siempre te queda la opción de si Junts no te pide demasiado, te vas a Vox que te pide otra cosa, pero de Vox no cogerías nada de lo que pueda ser, después te pueden echar en cara si la inmigración, si no sé qué, no sé. O sea, irías jugando, que políticamente es interesantísimo, pero más que el peligro de que pactes solo en secreto con el PSOE, yo creo que el peligro es que pacte con todos, no porque pactar con todos sea malo, sino porque no cambiaremos nada de este país. Nada, no cambiaremos. Sería lo mismo otra vez. Exacto. Eso sí, en vez de tener una mala persona, tendrías una persona menos mala. Pero es un cambio de líderes, pero no un cambio de políticas, porque realmente, básicamente, se ha dejado por incomparecencia, combativa, se ha dejado la guerra cultural en manos de la izquierda. Básicamente, el PP no entra en ningún tipo de diferencia respecto a temas de feminismo, temas de inmigración, temas de medio ambiente, y la única cuestión es que la unique selling proposition del Partido Popular es somos igual de cool que los PSOE, somos igual de progres que la izquierda, somos igual de woke que la izquierda, pero gestionamos mejor. Y entonces, claro, pues yo creo que los españoles lo que quisieran es un cambio de políticas y no de caras. Y de hecho, sobre todo cuando el líder del Partido Popular de alguna manera se ha declarado socialdemócrata y dices, bueno, pues es que el socialismo no se le combate con la socialdemocracia, hombre, se le combate con más libertad, que es lo que... Totalmente de acuerdo. Alejandra. Bueno, pues yo, por dar un punto positivo, la distopía de la que hablaba hace un segundo, quizás no, empieza a dar sus frutos, quiero pensar, porque ahí estoy de acuerdo con Josep María. Yo tendría mucho miedo en España, porque hemos asistido muchas veces que en momentos críticos, lo vimos ¿cómo era? Los atentados de Madrid, ¿no? España puede cambiar en un segundo, a diferencia de otros contextos sociales, pero diciendo todo esto, la distopía a la que estamos asistiendo, porque si miramos ahora mismo cualquier periódico o alguno de los periódicos, muchos de los titulares, ya no solo por lo de que hablamos hace un segundo del fiscal general del Estado, sino es que da igual lo que mires, que es completamente distópico. Quiero pensar que los españoles exigen y que la sociedad española empieza a romper con muchos tabúes y muchos complejos. Y en ese sentido el PP arrolla, pero el que dispara, y se dispara en crecimiento, es Vox. Así que, bueno. Bueno, vamos a ver, aquí va a ser clave también quién es el candidato del PSOE. Porque efectivamente con un Sánchez de candidato, pues es muy difícil que el PP tenga ni siquiera la tentación. Pero ¿qué ocurre si el candidato es otro?
vamos a suponer que hay otro cataclismo y es Paje, que ya está bien visto por los Juanmas y compañía. Y entonces dicen, coño, pues si está Paje ya vuelve el PSOE de Estado, ya somos civilizados. La socialdemocracia. Claro, podemos llegar a acuerdos de Estado y nos quitamos a estos de Vox por medio. Por eso hay que estar muy atentos, pero incluso yo creo que hasta con Illa, porque Illa es un tipo educado, no levanta la voz y en un momento dado te pueden decir, bueno, este no es el socialismo, no es el sanchismo, ¿no? Con lo cual, y la tentación está ahí, lo estamos viendo todos los días, las declaraciones de alguno de los varones, especialmente que hay un varón que es el que está jugando la sucesión en el PP, que es Juanma, y que no desaprovecha una oportunidad para decir qué importante sería tener un PSOE de Estado, que bueno es que vuelva al redil, ¿no? Que habría que, lo que siempre decimos, habría que preguntarle, oiga, después de 30 años ahí, pues mételos en tu gobierno, si son tan estupendos y lo que quieres es reconducirlo, darle un par de consejerías, aunque visto lo que está haciendo la consejera de Educación, pues yo creo que no hace falta meter a nadie, a ningún enemigo, ¿no? En fin, son las 12:25, nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, no sin antes contarles, porque Marcos decía, habrá que seguir las encuestas de aquí a finales de este año o de aquí a finales del año 2027. Hay algunos que consideran que las elecciones podrían darse a finales, atención, del año 2026. Es la información que recoge esa misma mañana en su portada Artículo 14 y sería en base a lo que Pedro Sánchez estaría trasladando a su equipo. ¿Qué es el objetivo? Resistir un añito y medio más. En fin, nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta vamos a estar muy pendientes de esa rueda de prensa de Santiago Abascal y nos vamos a poner el foco en los presupuestos generales del Estado, porque parece que Moncloa vuelve a agitar ahora la esperanza de que haya cuentas públicas en este ejercicio. Se lo contamos en unos minutos. España no es un Estado fallido. Lo que ocurre es que España tiene un gobierno central fallido, pero no somos un Estado fallido. No hay que cambiar la arquitectura del Estado. Hay que cambiar el gobierno central del Estado, que es distinto porque no da más de sí y porque está incluso peor que estaba cuando empezó el verano. Así iniciaba en el día de ayer el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este nuevo curso político desde Pontevedra, el lugar que viene siendo habitual y escogido en estos últimos 3 años para estas fechas. Lo hacía acompañado, lo estaban viendo en esas imágenes, del presidente andaluz, del presidente gallego, Alfonso Rueda, y también de Juanma Moreno Bonillo. Ya en la jornada de esta misma mañana, el comité de dirección no se produce en Génova 13, como viene siendo habitual, sino que el Partido Popular, Feijóo, ha trasladado a toda su cúpula a un hotel de Aranjuez y en unos minutos saldrá a comparecer en rueda de prensa. En fin, durante estos últimos días lo que se ha venido rumoreando es que el presidente del Gobierno podría tener en su cabeza la presentación de unos presupuestos generales del Estado. Arranca el curso político y el Gobierno vuelve a enfrentarse a uno de sus talones de Aquiles, la presentación de los presupuestos generales del Estado de cara al próximo año. Mi afán es conseguir que el proyecto de presupuesto se apruebe por el Congreso de los Diputados. Un proyecto de ley que deberá ser presentado antes del 1 de octubre, para contar con el visto bueno antes de final de año y comenzar con su ejecución a partir del 1 de enero de 2026. Por delante todo un mes que se plantea complejo para el presidente y desde dentro ya avisan, no será fácil. Partido a partir. Desde luego, la voluntad, como le digo, del Gobierno es aprobar unas nuevas cuentas, un nuevo ejercicio presupuestario para este año 2026. Sabemos perfectamente del trabajo, que además no va a ser un trabajo sencillo, de hablar, de dialogar, de acordar con el resto de los grupos parlamentarios. Una voluntad insuficiente en la actual legislatura. Hay que echar la vista atrás hasta el 20 de diciembre de 2022, fecha en la que por última vez Pedro Sánchez aprobó unos presupuestos. Un punto de inicio de las cuentas públicas que también ya va tarde. Hacienda aún no ha aprobado la orden ministerial de elaboración de presupuestos. El año pasado se hizo en junio. Además, la elaboración de las mismas exige también la aprobación del techo de gasto y de la senda de la estabilidad. Es aquí donde el Gobierno podría estar planteándose llevar el proyecto de ley y la aprobación del techo de gasto en una única votación, hecho que sería inédito.
El Ejecutivo en minoría parlamentaria necesita del apoyo de sus socios para sacar adelante los presupuestos anuales. Hasta el momento PNV y Bildu han mostrado su voluntad de negociar con el Gobierno y Esquerra Republicana ha reconocido conversaciones. Sin embargo, las exigencias de Junts y Podemos podrían hacer que otro año más no salieran adelante. Un país sin aprobar los presupuestos generales del Estado que parecen no incomodar al presidente del Gobierno, que tiene claro que con o sin ellos agotará la legislatura. Lo que decía la propia Yolanda Díaz esta mañana es invitaba a Pedro Sánchez a presentar esos presupuestos y que, bueno, si los tumbaban, pues ya no sería responsabilidad del propio Ejecutivo. Yo creo que es una mala noticia si hubiera presupuestos. Y voy a comentar por qué. Bueno, primero es una sinvergonzada tremenda lo que hicieron con el techo de gasto, porque el Senado tenía la potestad de bloquear el techo de gasto y han cambiado la ley para que en estos momentos, diga lo que diga el Senado, van a ir adelante. Y la siguiente cosa es que estos no son presupuestos para los españoles. Lo que está negociando con los grupos parlamentarios es de todo, primero robarnos más, porque los presupuestos aumentarían, luego robar más a los españoles para repartírselos entre su banda y entre esta gentuza y cuánto le doy a los vascos y cuánto le doy a los otros. Entonces, puestos en esa situación, digo, oye, pues que sigan con los otros prorrogados, que por lo menos no lo aumentan, porque es que si no, no iba a ser para nosotros o para mejorar, sino simplemente es cómo pago en estos momentos a la gente que tengo ahí en la banda, que además me van a pedir todavía más. Entonces, oye, pues mira, Virgencita, déjanos como estamos sin presupuestos y a ver si vienen las elecciones pronto. Estando de acuerdo con Marcos, lo que sí que es cierto es que la presentación de esas cuentas públicas es algo constitucional, es un mandato de la propia Constitución, pero, en fin, desde luego, el peaje que va a tener que pagar va a ser elevado, seguramente sea también un mismo asunto que salga en la mesa de la reunión de mañana en Bruselas entre Carles Puigdemont y Salvador Illa. Así inicia el curso político del presidente de la Generalitat de Cataluña, un encuentro que se produce a petición de los de Junts, exactamente a petición del secretario general de Junts, de Jordi Turull, y que se van a ver precisamente las caras en Bruselas. Encuentro entre Illa y Puigdemont. Bueno, yo para cerrar el tema de presupuestos, es decir, recordar que Sánchez estuvo con los presupuestos de Montoro en el 2018, 2019 y 2020, es decir, prorrogando unos presupuestos que él había rechazado, o la bancada socialista había rechazado en el Parlamento, pues con toda tranquilidad, ¿no? Entonces yo creo que esto de si es constitucional o no es constitucional, también es constitucional el derecho a tener una vivienda y tenemos a cientos de miles de personas que no pueden acceder a una vivienda, ¿no? Con lo cual yo creo que tiene su importancia y seguramente lo que estaba diciendo Marcos, ¿no? Es decir, mucho mejor que no haya presupuesto, porque significa muchas más concesiones. Hay que recordar una cosa hablando de concesiones, porque las concesiones es como los derechos estos que se inventan, ¿no? Alguien los acaba pagando, que somos nosotros. Y es bueno recordar que desde el 1 de septiembre ya los españoles estamos trabajando para nosotros. Hasta el 15, 20 de agosto hemos trabajado para el Estado. Este año se ha ampliado el tiempo. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que ganemos con nuestro esfuerzo, esto es para nosotros. Le hemos dado 8 meses a la Administración. Pero yo creo que ni se plantea Sánchez los presupuestos, ¿eh? Es pura imagen exterior, pero ni se lo plantea. Antes de darle la palabra a Alejandra, nos vamos en directo hasta Bambú número 12 con esa rueda de prensa de la que le venimos informando. Santiago Abascal analizando lo sucedido este fin de semana en ese centro de menas de Hortaleza y anunciando que para mañana mismo Vox convoca una manifestación en contra de la inseguridad que viven los vecinos de ese punto de Madrid, de los vecinos de Hortaleza a cuenta del centro de Menas. Escuchamos al presidente de Vox. Gubernamentales que dependen de diferentes instituciones públicas y privadas que se lucran con este negocio. Por ejemplo, Open Arms, ese barco negrero, esclavista, que colabora con las mafias del tráfico de personas para continuar con la invasión islamista de Europa. Y que el Partido Popular y Coalición Canaria, lo hemos conocido durante estos días, quieren ahora pasear por las escuelas para confundir a los niños y para hacerles creer que lo que están viendo en las calles no es verdad, para hacerles creer que lo que pasa en las calles de Canarias es una imaginación de esos niños que ya tienen que convivir con el miedo y con la violencia. Yo ya he dicho qué es lo que habría que hacer con ese barco, que es confiscarlo y hundirlo. Y no es una exageración, es un mensaje muy claro a las mafias del tráfico de personas y es un mensaje muy claro a todos los que colaboren con esas mafias. Pero si les parece muy drástico lo de hundirlo, se puede simplemente confiscar
y volver a utilizar para llevar de vuelta a todos los que están viniendo ilegalmente a nuestra patria. Quiero que sepan que sobre todo ello estamos estudiando acciones judiciales contra todos aquellos que están trabajando para facilitar la inmigración ilegal y que no nos vamos a detener ante ningún tipo de dificultad para garantizar la seguridad de los españoles. Respecto al fuego, otra de las tragedias que han vivido los españoles este verano han sido los incendios. Creo que las conclusiones son las mismas que ante anteriores catástrofes que hemos padecido con este Gobierno en esta legislatura. Nunca antes se había quedado sin luz un país entero, nunca antes se habían ahogado 200 personas en España por decisiones políticas criminales y nunca antes se habían quemado pueblos enteros en España. Y nunca antes los partidos del Gobierno habían tenido la desfachatez de echar la culpa a la propia población, al pueblo, por sus incompetencias y por sus maldades. La estafa climática ya va demasiado lejos. No solo destruye nuestra economía, lo teníamos muy claro, sino que además destruye el medio ambiente y destruye las propiedades y toda la vida de muchísimas personas. Hay que escuchar a la gente del campo. Nosotros lo hemos hecho siempre y lo seguimos haciendo. Ellos tenían razón y los que les hemos escuchado y les hemos dado voz también. Hemos sido los portavoces de esa razón. Ya está bien de lanzarse las competencias asquerosamente entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Da igual con la Dana que con la pandemia o siempre con cualquier otro asunto como ahora con los incendios, porque mientras tanto los españoles están abandonados, están sufriendo e incluso están muriendo. Queda claro para nosotros que el primer responsable es el Gobierno o los gobiernos que deberían garantizar, poniendo inmediatamente a disposición y pasando por encima de burocracias todos los medios militares y civiles para la prevención o la extinción de los incendios. Pero también tenemos muy claro que el Partido Popular y sus gobiernos son absolutamente responsables. En primer lugar, por no haber pedido la ayuda elevando el nivel de alerta. Y en segundo lugar, porque ellos hacen seguidismo total de la política climática, de las obsesiones climáticas, del terrorismo climático que impide limpiar los montes o que lleva a decisiones increíbles en momentos absolutamente absurdos para vaciar presas que son totalmente necesarias también para apagar esos incendios. Si quieren, quiero que sepan que también estamos estudiando acciones judiciales para iniciar una macrocausa que investigue exactamente y hasta el final todas las responsabilidades políticas y criminales ante los incendios que han asolado España este verano. En conclusión, que después de agosto España sigue teniendo una mafia corrupta en el Gobierno y que sigue sufriendo una etapa de oposición que no deja de pactar con el Gobierno, aquí y en Europa, todas las políticas, y que solo se pelean por las competencias autonómicas, aumentando el caos y el desgobierno, y que solo se pelean entre ellos por ver quién es el más corrupto. Y lo vamos a ver también durante este otoño, eso cómo se produce de una manera intensa, con las causas judiciales que van a comenzar. Por parte de Vox, yo voy a insistir, y todos los portavoces de Vox van a hacerlo, en el mensaje de siempre. Estamos diciendo lo mismo que hemos dicho hace muchos años, en todos los aspectos. Nuestro discurso es el de siempre, mientras otros dan bandazos, y por lo tanto vamos a seguir haciendo lo mismo para ofrecer a los españoles una alternativa decente que pueda posibilitar un cambio de rumbo total en España. Muchas gracias y me pongo a su disposición para contestar preguntas. Buenos días, presidente. Para Hércules, Buenos días. ¿Qué expectativa tenéis con el Viva que se celebrará los próximos días 13 y 14 y cómo lo vais a plantear este año? Bueno, la expectativa es la de volver a celebrar el principal evento de Vox del año y yo creo que el principal evento político del año en España. Yo creo que la fortaleza de Vox durante muchos años convocando estos actos y obteniendo un gran respaldo por parte de nuestra militancia y haciendo una reunión de todos nuestros aliados internacionales, muestra la fortaleza de Vox, muestra las convicciones de Vox y muestra que Vox es el futuro de España. Y el planteamiento este año del Viva va a ser muy claro, porque es absolutamente necesario. Va a llevar por lema el concepto reconquista. Y creo que está perfectamente traído, porque acabo de leer que una política islamista del barrio de Molenbeek, en Bélgica, ha planteado expulsar de Bélgica a todos los que no profesen el islamismo. Y yo creo que eso
es un mensaje muy claro para todos nosotros, para todos aquellos que estamos denunciando la invasión islamista. O nos encargamos de defender nuestro territorio, de defender nuestras costumbres, de defender nuestras leyes, de que se proteja a las mujeres y que no puedan llegar aquí religiones o ideologías que estén contra todo lo que nosotros sentimos y pensamos y contra la seguridad de nuestra gente, o seremos arrollados en nuestro propio suelo. Y por lo tanto, el mensaje de Vox y el mensaje de Patriots durante esos días va a ser ese. Durante esos días y durante todos los siguientes no vamos a dejar de llamar a lo que en estos momentos consideramos más importante. Buenos días, presidente. Sobre el primer tema que abordaba, la violación a una niña española de 14 años por parte de un MENA del centro de Hortaleza. Este domingo leíamos a la presidenta madrileña Ayuso muy indignada cuando ella es la responsable de ese centro, después de que en otras ocasiones ha dicho pues, que hay que integrar a los MENAs, que algunos pandilleros eran tan españoles como usted porque habían nacido en suelo español. No sé si el partido tiene ideada ya una estrategia para poder presionar al menos al Partido Popular en las comunidades que gobierna y en las que necesita apoyos puntuales de cara a todo este curso. Bueno, nuestra estrategia es defender los intereses de los españoles. Nuestra estrategia es defender nuestras convicciones. Lo hemos hecho en las negociaciones de presupuestos en las regiones, precisamente exigiendo que para aprobar esos presupuestos se tomaran determinadas medidas en materia migratoria, para paralizar la llegada de supuestos menores desde otros países. Digo supuestos porque en muchos lugares no les hacen ni siquiera las pruebas necesarias para saber su edad biológica. Nos fiamos únicamente de su declaración, de la declaración de los que vienen aquí mintiendo y lanzando sus pasaportes al mar. Por lo tanto, ¿qué vamos a seguir haciendo? Pues exigir a los gobiernos, diciéndoles que no va a haber presupuestos ni va a haber viabilidad de gobiernos que no cambien el rumbo de esas políticas. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? Pues suponemos que va a intentar seguir estafándonos, va a intentar seguir engañando. Yo he escuchado las declaraciones de la señora Ayuso, pero no olvidamos que la señora Ayuso ha utilizado precisamente el asunto de la inmigración y las posiciones de Vox para colocar a Vox como un partido xenófobo. Ha utilizado los mismos argumentos de la izquierda contra nosotros. No nos olvidamos que el Partido Popular de Madrid tiene una gigantesca contradicción. Quiere colocar un centro de menas en Fuenlabrada, donde hay un alcalde socialista, pero no quiere un centro de menas en Pozuelo, donde hay una alcaldía del Partido Popular. Nosotros no tenemos contradicción ninguna. Queremos a esos menores en Marruecos con sus padres. Y si sus padres no los quieren, en un centro de menores en Marruecos, en su país, o en sus países, de donde vengan. Por lo tanto, ¿qué puedo decir ante esas palabras? Que precisamente los que son más responsables de esta oleada migratoria son los que más van a estafar. Y ya estamos acostumbrados a ver la estafa del Partido Popular y, desgraciadamente, en este caso, en el asunto migratorio y de la acogida de los inmigrantes ilegales en Madrid, el discurso de la señora Ayuso ha sido la estafa perfeccionada. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes. Comentaba hace escasos minutos que se está viendo en estos momentos cómo, por ejemplo, se está destinando partidas presupuestarias mayores a la gestión de inmigrantes ilegales o menas que a los militares o, en algunos casos, también a las residencias de ancianos. También ha hablado de algunas de las consecuencias de los incendios o que han podido provocarlos. Me gustaría saber qué opina del hecho de que la Junta de Castilla y León, en manos del Partido Popular, vaya a ofrecer tan solo 500 euros a las familias que han sufrido el desalojo de sus viviendas y que lo han perdido todo. Muchas gracias. Creo que es un buen ejemplo, ¿no? Cómo precisamente los españoles que lo pierden todo reciben las migajas del Estado que mantienen con unos impuestos abusivos y aquellos que entran ilegalmente pues reciben mucho más. Yo he puesto el caso concreto de lo que cuesta mantener a un inmigrante en un centro y lo que cuesta mantener a los abuelos, a los mayores en una residencia de ancianos, o de lo que cuesta un inmigrante ilegal y lo que cuesta un soldado. Y así es con todo. Da igual que hablemos del volcán, donde los españoles todavía están en barracones, mientras que los ilegales están viviendo en hoteles con piscinas y gimnasios. Me parece que tenemos un gobierno que es enemigo del pueblo. Tenemos un gobierno para el que los españoles son lo último. Tenemos un gobierno de la nación y unos gobiernos en las autonomías que actúan de la misma manera, porque ambos obedecen a las mismas políticas que han pactado en Bruselas, y eso es lo que estamos denunciando y no vamos a parar de denunciar. Hola, buenos días. Esta noche Pedro Sánchez tendrá una entrevista con Pepa Bueno en Radio Televisión Española, y en un momento político que está especialmente tenso, y queríamos saber su opinión y qué espera de esta entrevista del presidente. Y también otra cuestión es que hace 2 meses el propio Gobierno negó una protesta en ese centro de menas de Hortaleza.
en base de proteger sus propios derechos. ¿No cree que el Gobierno se empeña en proteger más los intereses de esos menores que la propia seguridad vecinal del barrio de Hortaleza? No solo creo que el Gobierno pretende proteger más a los invasores, sino que además desprotege y es responsable directo de haber traído a los ilegales que cometen esos delitos. Por eso yo creo que esa niña es una víctima de las políticas de Sánchez. Esa niña es una víctima de las políticas migratorias del bipartidismo. Y esa niña es una víctima de Open Arms y de todas las ONGs que se dedican a facilitar la inmigración ilegal. Son víctimas directas de esas políticas y de esa falsa solidaridad. Eso en primer lugar. Y en relación con lo que espero de esa entrevista, pues son más mentiras y más masajes. Buenos días, señor Buenos Abascal. días. Yo le quería preguntar sobre esa reunión del presidente catalán con Carles Puigdemont fuera de España y si creen que eso es el anticipo a que haya presupuestos generales del Estado para el próximo año. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que yo siempre evito hacer de futurólogo. No sé si es anticipo de algo, pero lo que sí sé es que es la evidencia del chantaje permanente al que el separatismo ha sometido a España. Y me da igual que el que asuma el chantaje sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que sea su enviado en Cataluña, el señor Illa. Solo demuestra que en estos momentos la mafia corrupta que gobierna España está en manos de otro tipo de mafias separatistas, también corruptas, y que están en contra de los intereses de España. Supongo que estarán intentando unos aprobar los presupuestos y otros desgastar un poco más a la nación. Y Pedro Sánchez sigue en el poder precisamente porque le sostienen aquellos que odian a España, aquellos que quieren que a España le vaya mal. Si no, Pedro Sánchez no estaría ni un minuto más al frente de la presidencia del Gobierno. ¿Qué tal, señor Abascal? Yo quería preguntarle porque por inmigración Sí, ustedes... de prensa de Santiago Abascal ya han escuchado su valoración acerca de los presupuestos, que justo era el asunto que comentábamos anteriormente. No sabemos, desde luego, María Vallejo, muy buenos días, si el Gobierno conseguirá sacar adelante esos presupuestos, pero sí está obcecado en dar luz verde a esa condonación de la deuda, ¿no? Así es, Alba, muy buenos días. Ha arrancado ya ese nuevo curso político y el Gobierno se ha marcado su primer objetivo. Tal y como ha confirmado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, mañana se va a llevar la condonación de la deuda al Consejo de Ministros. El martes que viene llevaremos al Consejo de Ministros una iniciativa tan importante como es que se perdone deuda a las comunidades autónomas por un importe en torno a los 85.000 millones de euros. Nunca antes una administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones, se dice pronto, de deuda. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana ese proyecto de ley para que Hacienda suma hasta 83.252 millones de deuda de todas las comunidades autónomas. Recordemos que esta fue una de las medidas que aparecían en el acuerdo con Esquerra Republicana. Hacienda ya detalló que a Andalucía y a Cataluña se le va a perdonar más de 17.000 millones de euros, siendo las comunidades que más condonación de la deuda van a tener. En este reparto no se encuentra ni el País Vasco ni tampoco Navarra porque no forman parte del sistema de régimen común, pero sí que ambas comunidades ya han planteado que quieren que se les compensen de una forma similar a través de sus propios sistemas forales. Como decimos, esta condonación de la deuda llegará mañana al Consejo de Ministros y después ese texto será enviado al Congreso para su aprobación final. Gracias, Marien. Por cierto, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en estos momentos en ese acto en el complejo ministerial de Cuzco. Como les informábamos al inicio de este programa, en estos momentos está asegurando que esa oleada de incendios no es fruto de la casualidad ni tampoco de una trama pirómana para englobar de nuevo en el cambio climático esa responsabilidad de los fuegos. En fin, luego hablaremos de ello, sobre la condonación de la deuda. Marcos. Bueno, es que la palabra es inexacta, es el endoso de la deuda, no se condona. Lo que hace es endosar la deuda de esta gente derrochadora y que ha estado aparte malversando los fondos públicos, pues entonces se le endosa al resto de comunidades autónomas. Es decir, en estos momentos, si los catalanes quieren tener embajadas, que se las paguen.
Si los catalanes quieren tener una TV3 hipertrofiada y con unos sueldos altísimos, que se la paguen ellos. Si los catalanes quieren tener chiringuitos, pues que se paguen sus chiringuitos. Y si además quieren tener sus policías del catalán en las escuelas, pues que el sueldo de esta gente que se lo paguen ellos. Y su policía, si la quieren además tenerle con unos sueldazos tremendos, que se lo paguen los catalanes, que han votado eso. El problema está en que entran con una deuda tremenda, no se pueden financiar fuera, y entonces resulta que el gobierno no es que les perdone, es que dice todo eso que habéis malgastado y tal, pues oye, no os preocupéis, que se lo vamos a colocar a Valencia, se lo vamos a colocar a Madrid, se lo vamos a colocar al resto de regiones. Y también a Castilla-La Mancha se lo están colocando, por lo cual esto es simplemente es una falta de vergüenza tremenda, porque no tenemos nosotros por qué pagar ninguna de las majaderías que el gobierno catalán, votado por gran parte de Cataluña, han decidido hacerlo. Entonces me parece una injusticia tremenda y yo creo que esto es realmente pues para soliviantarse y de alguna manera que Madrid dijera, oye, mira, se acabó esto de participar con el 70% de los fondos interregionales. Es que es inaudito, es decir, se está premiando la incapacidad, la inutilidad, la ineficiencia, la ineficacia, todos los sin que podamos están reflejados ahí. Es decir, da lo mismo hacerlo bien, hacerlo mal, derrochar, que ser austero, porque al final te va a llegar el Estado, presidente del gobierno, y dices, cuidado, que esto lo pagan el resto de los españoles. Barra libre, o sea, podéis seguir tirar el dinero, podéis seguir haciendo presupuestos con déficit, porque al final esto lo pagaremos. Lo pagarán los españoles con estos 8 meses en los que trabajamos para pagar todas estas ineficiencias. Es decir, tú en tu trabajo eres ineficiente, ineficaz, inútil, pues te echan o te buscas la vida o te comes arena. En este caso no. En este caso es que si se lo perdonan a ellos, ¿por qué no se lo perdonan a tantas empresas que tienen problemas? ¿Por qué no lo perdonan a nosotros que podemos tener deudas y que no hemos podido tener los mecanismos? Es que es inaudito. Lo que estamos fomentando es una casta de políticos, funcionarios y tal, donde da lo mismo el nivel de tu gestión. Es decir, que ¿para qué vas a sacar un 10 si sacando un muy deficiente al final te dan la misma medalla de oro, subes al podio igual? Pero sobre todo también la pseudo-realidad, ¿no? O sea, ante todo, ¿por qué está ocurriendo esto? Esto está ocurriendo, o sea, esto, como ya dices, que ningún gobierno, ningún ejecutivo había hecho esto. Usted está haciendo esto para empezar porque ha llegado a un acuerdo. O sea, y esto llega a otras comunidades porque tú tienes que cumplir con una serie de pactos que, de hecho, mañana, lo comentábamos hace un segundo, ahí está ella, ¿no? Y el próximo será el presidente del gobierno. O sea, es absolutamente una pseudo-realidad. Y ahí ese término que me hizo gracia este fin de semana de lo de la heterodeterminación, ¿no? De decir, bueno, pues sabes que nosotros, los demás, ya estamos hartos y a lo mejor no queremos seguir siendo comunidades con vosotros, que sois tan insolidarios y que, bueno, no cabe la menor duda que hay un ataque visceral, no sé cómo llamarlo, ¿no?, contra viento y espada a la política fiscal de Madrid, que ha bajado, entre otras cosas, 32 impuestos, ¿no?, contra la subida de 100 impuestos del Ejecutivo en los últimos años. Esta es una realidad. A ver, sobre el papel, en teoría, la financiación autonómica tiene que basarse en una serie de premisas. Una primera, fundamentalmente, sería el tema de que tiene que ser justa. Y para que sea justa, se discute mucho, tiene que adecuarse a dos variantes: la población y el tamaño. Porque no es lo mismo tener todos los ciudadanos en una urbe que tener los ciudadanos, como puede ser Castilla y León, que están absolutamente expandidos. Y eso tiene que ser la financiación. El siguiente paso, o el siguiente punto que se puso ahí, es que era muy importante que hubiera corresponsabilidad fiscal. Es decir, que la autonomía tuviera una cesión, una capacidad normativa sobre parte de los impuestos para que tuviera la suficiente autonomía como para gastar en aquello que cree, pero llevándose las ventajas de hacerlo o los inconvenientes. Es decir, si tú gastas bien, tus ciudadanos te premian; si tú gastas mal, tus ciudadanos te cascan. Y eso se llamaba corresponsabilidad fiscal y venía dado por el X% del IRPF, que fue cambiando, desde Aznar ha ido cambiando, etc. Y el tercer punto se llamaba la solidaridad entre regiones. Es decir, que el que más ingresa no tiene por qué no gastar más, sino que tiene que ayudar más. Porque el gastar más solo es posible de aquella parte que tú has legislado, o sea, de la parte que tienes capacidad normativa. Con eso no se cumple ninguna de las condiciones.
Hombre, la primera no tiene nada que ver, pero la segunda no, porque ya se ve que la responsabilidad fiscal es que yo gasto lo que me pasa por las narices, que me lo pagará otro. Y la solidaridad desaparece, puesto que en vez de ser yo, que soy el que tiene dinero, que ayudo al que no tiene, es el que no tiene que me tiene que pagar lo que me he gastado yo. Claro, eso tiene bastante, diríamos, delito por sí mismo, pero cuando los que gobiernan son partidos, entre comillas, regionalistas, autonomistas, nacionalistas o algo así, ya es absolutamente la incongruencia, porque claro, justo lo que están pidiendo es lo que se saltan. Y además hay una variante añadida, se cabrean cuando Madrid hace eso, que es justo aplicar lo que sería una cierta autonomía fiscal. Efectivamente, es que el problema es que no se está respetando la autonomía de algunas regiones, porque si Madrid, el gobierno madrileño pregunta a los madrileños, ¿quieren ustedes una policía local madrileña? ¿Quieren ustedes embajadas por el mundo? ¿Quieren ustedes un Telemadrid que sea tan caro como TV3? ¿O prefieren no tener impuesto sobre el patrimonio? Pues los madrileños dicen, oye, no me vengas con esas cosas y preferimos no tener impuestos sobre el patrimonio. Porque eso es parte de la autonomía fiscal que originariamente tenían las autonomías. Y si los catalanes dicen lo contrario, no, preferimos tener impuestos sobre el patrimonio y votan a Convergencia y Unió y quieren tener todo eso, que se lo paguen, como he dicho antes, pero cada uno feliz con lo que vota. El problema está en que si tú votas como se vota en Madrid para una política económica como la de Madrid, entonces dice, no vale porque entonces el resto de comunidades... Oye, que voten lo mismo que Madrid o que apliquen las mismas políticas económicas que Madrid, pero es que resulta que tienes libertad para aplicar la política económica que quieras mientras sea una política socialista. Pues basta ya, hombre, entonces esto es un gran engaño. Y con esto lo tenemos que dejar. Es que estoy fuera ya de tiempo, nos tenemos que ir a la siguiente pausa de publicidad. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, llegamos al ecuador de este programa, lo hacemos con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Fin de semana bien, tranquilito. ¿Todo bien? Sí, muy bien, la verdad que... Tú también, ¿no? ¿Has podido descansar? ¿Has podido, no mucho. ¿Has podido completar tu agenda de chistes para...? No, es que este fin de semana está ocupado. Porque la fiesta de San Sebastián de los Reyes. Estoy triste, cada uno va a reparar. Estoy triste, pero ya ha terminado. Pero bueno, el año que viene tendremos más y mejor. 500 años de encierros, quiero recordar, hemos tenido en San Sebastián de los Reyes. El año que viene espero verles a todos. Pero bueno, vamos a ponernos serios porque esto es una crónica de terror y es algo que es real y ha ocurrido aquí en España porque la Policía Nacional ha intervenido, ha entrado en uno de los domicilios de uno de los integrantes de la Mara Salvatrucha, la MS-13, una de las maras originariamente creada en Los Ángeles, que luego se movió a El Salvador. Pues bien, ha intervenido el primer altar satánico de las maras en España. Los agentes encontraron diferentes pintadas, el pentagrama invertido y palabras referidas a Satán en la pared de un domicilio. Quiero recalcar que esto es muy común en El Salvador, que los integrantes de las maras sí que tienen este tipo de altares y también tatuajes del demonio. No voy a hacer el símbolo del saludo que tienen ellos, pero bueno, es como unos representantes de unos cuernos que también hacen referencia al diablo. Ya en abril de este año y en mayo, la policía consiguió localizar y detener a 27 miembros que estaban de una célula que estaban intentando crear como articular más bien una célula dentro de nuestro propio territorio, y aquí estamos viendo como las propias imágenes. Uno de los principales pandilleros, que es el del domicilio, está apodado como Ángel Black, y que los policías habían perseguido durante varios meses y han hecho diferentes registros en Madrid, Barcelona y Tarragona para poderse articular este tipo de célula. Y como he dicho antes, muchos de los apodos tienen referencia al oscurantismo, también los símbolos de los propios. Aquí vemos una de las camisetas que tiene la MS-13 y el propio dibujo del diablo haciendo referencia a Satán. Esto es un hecho que estamos viendo sobre todo en la Comunidad de Madrid, como diferentes bandas latinas sí que operan contra la libertad, pero hay una característica que la propia policía alerta de que la Mara Salvatrucha utilizan el asesinato como no solo para conseguir financiación, sino que no tienen ningún reparo a llevarlo a cabo. Y además, las otras bandas latinas normalmente están hasta los 25 años de edad, los jóvenes que forman parte, los miembros, pero la Mara Salvatrucha es de por vida. Que estamos viendo las diferentes características que tienen con una banda latina al uso, con esta banda específica originaria de Los Ángeles, que luego es San Salvador, y cómo antes de la llegada de Bukele creaban el
el terror durante todas las calles y su banda rival. Veíamos asesinatos todos los días a plena luz del día con la del barrio 18. Nada más los Salvatrucha y barrio 18 se estaban peleando totalmente por el control de las drogas, por el control del barrio y utilizaban el asesinato como modo de vida. Entonces que estamos viendo la peligrosidad. Y esto viene, podemos hablar del debate de cómo la permisividad que se tienen ante este tipo de gente, no solo en las propias calles, estamos viendo la delincuencia, el tema de las drogas, el tema del asesinato, que si no se ataca de raíz, básicamente, puede llevar a este tipo de situaciones que quieran insertar aquí células de las propias bandas de El Salvador, en este caso, en España, y operar totalmente libres, y luego cómo quieren captar a los propios jóvenes de aquí para que se unan a ellos. Sí, porque este tipo de bandas están bastante enraizadas en nuestro país, ¿no, Gaby? De hecho, yo creo que ya en alguna o que otra ocasión les hemos contado también cómo es el modo en el que captan incluso a muchos menores de edad, no incluso de 20 años, sino menores de edad, para poder atraerles hacia esas bandas. Y luego los procesos, el bautismo que llaman, a la hora de pertenecer a este miembro de la banda, que posiblemente tengan que pegar una paliza a una persona de la calle, tengan que apuñalar, tengan que robar. Y los últimos 5 años, sobre todo, ha crecido mucho la delincuencia de las bandas latinas. Hay diferentes puntos, zonas calientes, las zonas no-go. En Ciudad Lineal, por ejemplo, en 3 meses hubo como 300 intervenciones policiales llamadas solo para ir ahí, porque las bandas latinas estaban creando caos en Madrid. Y no es una banda, claro, no solo en Madrid, estoy hablando en este caso concretamente de lo que tenemos más cerca, pero claro, han estado en Barcelona, Tarragona, que vienen a diferentes puntos de España para intentar hacer este tipo de células y luego unificarlo, tener diferentes puntos base para controlar tanto la droga y el dinero. Y claro, en Madrid, al ser la capital más amplia, pues intentan venir aquí para operar libremente. Pero los estarán deportando a El Salvador, ¿no? Porque vamos, Bukele los acoge con los brazos abiertos. Al CECOT. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes por ahí? Aquí viene el chiste del día. Bueno, no es el chiste, es el detalle. Es que no me hace falta, con esta noticia ya estamos... La noticia es para reírse, estamos cubiertos ya para hoy. Vamos a hablar de un guardia civil. Ustedes saben que en Moncloa, pues tanto Guardia Civil como Policía Nacional son los que se encargan de la seguridad. Diferentes puntos, diferentes departamentos, pues ahí va un agente, vigilancia y todo el día ahí de pie, pues controlando accesos. Pues nos hemos dado cuenta de una sentencia a través del Confidencial Digital que un guardia civil ha sido sancionado porque se emborrachó y se bajó los pantalones ante los policías. Y ha sido suspendido de empleo y sueldo durante 20 días por conductas gravemente contrarias a la dignidad del Instituto Armado. Pues este guardia civil estaba destinado a la unidad de seguridad de presidencia del Gobierno. Y estos hechos en el 2022, pues la sentencia ha salido ahora este verano. Y él concretamente estaba en el gimnasio del Departamento de Seguridad de Presidencia, pues veía... No sé si al presidente del Gobierno levantar un poco de hierro, no sé si se pasaría por ahí Pachi López, no tenemos constancia de los ministros que iban al gimnasio, pero este guardia civil estaba encargado de la seguridad del propio gimnasio. Y dice que como responsable del gimnasio le correspondían, entre otras funciones, la de mantener el orden en dichas dependencias y evitar el incumplimiento de las normas e instrucciones relativas tanto a la utilización de los locales como a la conservación y utilización de las máquinas que se encuentran dentro de estas habitaciones, en concreto el del gimnasio. Pues bien, el guardia civil estaba allí, antes de su servicio fue a la propia cafetería y se tomó un pincho de tortilla con unas cervezas de más. Llegó al propio gimnasio y llegaron otros guardias civiles y llevaron una botella de Larios. No es la ginebra que a mí me gusta, sino es porque así dice en la sentencia, es Larios 12, estaba la botella y dijeron, oye, no hay nadie en el gimnasio, no está Pedro Sánchez ni Begoña en la cinta ni en la bici eléctrica, pues vamos a darle un poquito al chupito. Ginebra tras ginebra y en vigilancia, pues bien, acabó borracho, llegaron más policías, llegaron los inspectores jefes y ¿qué hizo? Bajada de pantalones. Pues para acabar el día hubo unas denuncias, hubo un asunto interno, digamos, de la propia Guardia Civil, la propia comandancia y hubo diferentes entrevistas a los testigos y los testigos afirmaron que sí, que evidentemente pues iba borracho. Se le cayeron los pantalones, el cinturón debe ser que no lo abrochaba muy bien y dijo diferentes... Se le cayeron, dijo. Sí, no, estaba desabrochado, digamos, y dijo pues una serie de palabras que no voy a reproducir en mi boca, mejor dejémoslo ahí, cada uno puede imaginarse, esto es como descubre tu propia aventura. Por respeto también hacia cada uno que vaya eligiendo. Y él denunció y alegó, dice, oye, ¿cómo dice la gente que yo estaba borracho si no hubo ningún control de alcoholemia que me hicieron a mí? Y entonces la Guardia Civil ha dicho, a ver,
eres un poco listo, pero lo que te digo es que no hace falta hacerte un control de alcoholemia para saber que vas borracho. Ya solo con la bajada de pantalones y con tus zigzags que estabas haciendo dentro del gimnasio, pues te van a llevar una multa. Y esta multa ha sido pues 20 días de empleo y sueldo para este guardia civil. Suspensión de empleo y sueldo. En Moncloa, ¿Cómo en Moncloa puede pasar esto? Algo inaudito. Bueno, cosas peores allí dentro pasarán seguramente. Pues imagínese, luego se cruzan con la... Bueno, si lo peor de Moncloa fuera esto, si esto me parecería que ocurra cada día y que se nos bajen pasar. todos, vamos. Le pagábamos hasta la botella de ginebra, ¿no? Y salarios que es barata. Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Nos vamos ahora al asunto de la inmigración ilegal, con esa violación de la que tenemos conocimiento este fin de semana, en la madrugada del sábado, uno de los menas del centro de Hortaleza que violaba a una joven española en las inmediaciones del lugar de 14 años. Nuevo caso de agresión sexual relacionado con la inmigración ilegal. Un marroquí de 17 años viola a una niña española de 14 frente al centro de menas de Hortaleza, en Madrid. Los gritos de la niña alertaron al vecindario. El mena la agredió, la desnudó y la penetró entre los arbustos de un parque. Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado. Según la niña, había quedado con una amiga que se presentó con 2 menores marroquíes. Uno de ellos, al parecer, era la pareja de su amiga. Se marcharon y les dejaron solos, a los que iban a convertirse en víctima y agresor, el cual atacó a la niña con total brutalidad. La tiró y arrastró por el suelo. Una vecina llamó a la policía al escuchar los desgarradores gritos de la menor. Al llegar las patrullas, el agresor intentó esconderse y huir. La policía tuvo que reducirlo porque era muy violento. Lo llevaron a los calabozos del grupo de menores de la policía judicial. La menor violada tuvo que ser atendida primero por la propia policía y después por los sanitarios del SAMUR. Estaba muy conmocionada. Su abuela salió a buscarla a la calle al ver que no llegaba a su casa y se encontró con que la joven había sido violada. La presidenta de la Comunidad de Madrid exige al Gobierno central responsabilidades. Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del Gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes, a los que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Barajas cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid. No hay derecho, ya está bien. La Comunidad de Madrid ha enviado hasta en 37 ocasiones peticiones al Ejecutivo para el reagrupamiento familiar de menores inmigrantes ante la imposibilidad de su integración. No hay constancia de alguna acción llevada a cabo por el Gobierno central. El centro de acogida de Hortaleza es el más conflictivo de España. Agresiones sexuales, apuñalamientos, peleas, robos. Los vecinos de la zona sufren cada día la inseguridad provocada por los internos menores extranjeros no acompañados. Bueno, y después de conocer esa violación por parte de un menor de origen marroquí a esta niña de unos 14 años, hemos conocido que esta misma madrugada 2 individuos encapuchados se han colado en ese mismo centro de menas y han dado una paliza a diferentes menores. De hecho, uno de ellos ha tenido que ser trasladado al hospital. Es la última hora que conocemos de este caso, pero desde luego, Marcos, estas situaciones empiezan a repetirse casi de forma diaria, no, pero semanal, desde luego que sí, no solo en el centro de menas de Hortaleza, sino en otros de gran parte de nuestro país, y desde luego habría que empezar a ponerle freno. Sí, yo creo que la izquierda, esto de abrazar el globalismo y el multiculturalismo, lo están haciendo a medias, porque si tú importas delincuencia, deberíamos también de importar los métodos con los cuales combaten esa delincuencia en los países de origen. Porque, es decir, nosotros hemos aquí unas normas demasiado benévolas, pero yo, que sabéis, bueno, soy un apasionado de Marruecos, llevo ahí desde los 18 años continuamente. Si violan a una niña en Erfú, en Errachidia o lo que sea, bueno, primero la policía, la paliza que le pueden meter al tío es tremenda, y luego aparte lo pondrían en manos de la familia. Entonces, digo, ¿por qué no importamos también la manera que ellos tienen de responder ante estas cosas? Porque lógicamente se lo pensarían 2 veces. La mayor parte de gente que se va de allí se está beneficiando de la permisividad que existe en estos momentos en Europa. Y luego, por otro lado, estaba viendo que la Comunidad de Madrid, leía el otro día que le iba a costar 15,6 millones el hecho de mantener a 116 menas durante 23 meses. El cálculo sale a 70.000 euros por mena, que es casi lo que te vale
inscribirlos en Yale, en una de las más prestigiosas universidades norteamericanas con manutención. Entonces digo, ¿por qué no cogemos a los menas, a los 116, y que la Comunidad de Madrid los inscriba en Yale y por lo menos nos los quitamos de encima? Porque es que yo no sé, porque eso no pasa ni siquiera con los alumnos más aventajados que hay en Madrid, donde la comunidad invierta tanto por una persona. Y por esto os digo, oye, pues mándalos a Yale, que de esa manera yo creo que es humanitario, ¿no? Pero quítatelos de aquí de encima y no habría problema de reparto. Bueno, lo que es tristísimo también es que la nacionalidad determine la reacción del Ministerio de Igualdad, ¿no? Es decir, esto mismo llega a ocurrirle a un carpintero de Soria y tenemos a la Fiscalía actuando de oficio, a la Secretaria de Estado, a la Ministra, al delegado del Gobierno, pues hace una declaración. Aquí ocurre esto, siempre que ocurre por aquí no hay una sola declaración de nadie que se ponga del lado de la víctima. Un silencio sepulcral, el mismo que hemos tenido con los incendios, ¿no? Es decir, cogemos solo la parte cuando son nacionales, cuando son fuera, como hay esa idealización de ese buen salvaje de la ilustración, ¿no? Del hecho de que sea inmigrante ya es una fuente de bondad y de respeto y tal, más allá de que habrá inmigrantes buenos y habrá inmigrantes malos, igual que hay pobres que son muy malos y pobres que son muy buenos. Es decir, pero esta asunción de categorías de inmigrante, pobrecito, es bueno, haga lo que haga y lo que hacer es acogerle y respetarle, y nacional es malo, malísimo, pues hombre, a mí me sigue sorprendiendo. Bueno, pues lo primero, mi más sincera shocking, ¿no?, con la noticia, porque no deja de ser desgarrador como madre ver la inseguridad que padecemos en las ciudades. Y luego hay este tema está en las encuestas este fin de semana, y hay un 80% de la población que da igual la insignia política en estos momentos, que están absolutamente de acuerdo ante la inseguridad y la injusticia que estamos viendo con el incremento de la violencia sexual y cuántas veces está unida, ¿no?, a una cierta población, como bien estaba diciendo Miguel. Eso es una realidad. Y hemos visto un verano de tensión social total de cara a la inmigración. En Jumilla lo vimos y ahora lo estamos viendo en Alcalá de Henares. Así que, bueno, tenemos que poner urgentemente puertas a todo lo que está ocurriendo. Y ya os digo, el 80% de los votantes hablan alto y claro y piden y demandan, sin importar la ideología a la que asisten, ¿no?, respuestas y medidas contundentes. Ahí está la clave, sin importar la ideología ni el partido. De hecho, de todos los partidos políticos, sus votantes piensan que hay que ponerle freno a esta situación. Mañana, como les decía antes, lo anunciaba Santiago Abascal en esta rueda de prensa, hay prevista una manifestación en las inmediaciones de este centro de menas de Hortaleza, a la que van a acudir Isabel Pérez Moliño y también Rocío de Mer, a las 6:30 de la tarde. Francas. No, es que concurren varias cosas aquí, creo yo. Una primera es la banalización sexual en el siglo XXI. Total. Que hace que, como los comportamientos normales pues ya están superados y a los 12 años ya estás agotado, pues entonces tienes que ir a más cosas y entonces se incrementan las violaciones, porque diríamos es un grado más, ¿no? Y ya no sé cuál es el siguiente, supongo que es más bestia. Pero eso es un fenómeno que se está produciendo en todos lados. Sean inmigrantes, no inmigrantes, alemanes, chinos o japoneses, ¿no? Están aumentando las violaciones. El segundo tema es, más que la inmigración ilegal en sí, que lo es, diríamos, lo que arropa esta inmigración irregular. Claro. Es decir, si tú, una inmigración irregular de un señor que entra como mena, que tiene 20 años, pero que no estás dispuesto ni siquiera a comprobarlo, lo dejas en un pisito donde lo único que tiene que hacer es ir a dormir, le das, no sé si son 5 euros, 20 o 35, para que se busque la vida durante el día, y va a estar ahí unos cuantos años sin tener nada que hacer, más que unas clases que no se sabe exactamente quién se las da, pues supongo que ese señor, primero, no tiene capacidad de moverse porque no puede trabajar, y depende de qué tipo de personaje sea, de la formación que tenga, formación propia y formación global, porque si viene de un país nórdico donde son muy serios en el tema del comportamiento familiar, tendrán una ecuación. Si viene de un sitio donde tienen otra, o sea, hay costumbres. Y lo tercero es que, diríamos,
el país donde están esos chicos, que en este caso es Madrid, pues el tema no se lo toma en serio. Bueno, España. Bueno, sí, exacto, sí, el país, pero en este caso sería la ciudad de Madrid, ¿no? Pero en toda España es lo mismo, el tema no se lo toma en serio, la policía no puede actuar porque casi ningún comportamiento está penalizado, con lo cual pues todavía es peor y hay barra libre. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que puede haber pasado a las 3 de la mañana. Tú atacas el barrio y el barrio vendrá por ti, porque ahí nadie responde por ese tema, ¿no? El tema, sobre todo, es el premio que, por ejemplo, cualquier jovencito entre 16 y 23 que se pueden hacer pasar por 17, que viva en Midel, que viva en Misur, que viva en cualquier parte de Marruecos, de repente dice, si yo consigo alcanzar España, aunque no tenga necesidad, porque Marruecos está en un momento de desarrollo espectacular, dice, esto es el reino de Alá en la tierra. Porque para empezar, me cogen unas chicas que me ponen una mantita roja de la Cruz Roja y hasta perrean conmigo y no sé qué. Me llevan a un hotel de 4 estrellas. Y algunas se los llevan a casa. Me dan un teléfono móvil, me dan una ropita de Primark, me van a dar una paga, que es como un sueldecito Nescafé casi para toda la vida. Y luego existe una permisividad aquí, que además siendo menor, oye, pues yo le puedo tocar a una chica que pase por la calle y sé que voy a salir inmediatamente fuera. Y luego además había una noticia últimamente, que no sé si está confirmada o no, de que el gobierno vasco en algunos de estos sitios les estaba llevando por la noche prostitutas para que de esa manera se desfogaran y que no atacaran entonces a las vascas. Entonces, esto para un chico de los muchos que yo conozco de Marruecos, dices, es que es la lotería. Es como si a nosotros hace, yo que sé, décadas nos dijeran que si llegas a Suiza, a Suecia ilegalmente, pues vas a tener chicas monas, no sé qué, te van a dar un sueldo y tal. Dice, pues claro, ¿quién no va a venir así? Yo lo que primero hay que quitar son todas las recompensas que se están produciendo para gente, porque además ya te digo, o sea, tú vas en estos momentos a Melilla y Melilla es tercer mundo cuando cruzas a Nador. Nador es como si fuera Manhattan. Y lo mismo, vas a Ceuta y Ceuta está hecha una guarrada y cruzas a Tánger y Tánger es lo más limpio, están con unos desarrollos espectaculares. Si realmente dices, oye, esta gente está viniendo aquí porque entre otras cosas les estamos poniendo un caramelo grandísimo. Y el tema, dejar ya de dar caramelos, porque estamos jugando con los españoles y estamos jugando con la seguridad de nuestras hijas y de nuestras hermanas. Este es el problema. Me gusta esa palabra además que ha usado Marcos, más allá que muchas veces hablamos de ayudas, subvenciones, la de recompensas. Solo un apunte y bueno, sabéis que este año además estamos por desgracia con un incremento en violencia sexual y además con datos en violaciones con penetración, especialmente en Cataluña y especialmente en Barcelona, con un incremento de un 7%. Los datos son tremendos, aterradores. Y me gusta mucho escuchar ese mensaje que decía sobre la banalización de la sexualidad y del desamparo que muchas de nosotras sufrimos. Bueno, y hay una noticia que desde luego es sorprendente, que ha publicado El País esta misma mañana y que revela los correos internos del gobierno canario con la Fiscalía. Fíjense el contenido de los mismos, el contenido de ese intercambio de mensajes a través del email. Esto es literal. La fiscal nos permite mantener los centros a pesar de las condiciones de algunos. Es decir, desde el Ejecutivo de Canarias son conscientes de la situación lamentable de muchas de estas instalaciones, ya no solo por la avalancha que hay y la saturación de muchos de ellos, sino también se habla de otro tipo de condiciones y aún así les da exactamente igual, o es lo que quedaría plasmado en estos correos electrónicos. Por otro lado, y esto es desde luego algo interesante, la semana pasada les contábamos en base a The Objective cómo Transparencia obligaba a Yolanda Díaz a publicar el coste de algunos viajes, pues ahora lo que obliga a Transparencia es al Ejecutivo a revelar el coste del traslado de inmigrantes a la península. Es desde luego algo interesante y tendremos que ver exactamente
exactamente cuál es el coste, porque en muchas ocasiones Rubén Pulido nos ha hablado de esos vuelos fantasma o de cómo se trasladaba de manera incesante a decenas o miles, sino de inmigrantes ilegales que llevan a Canarias hacia diferentes puntos de la península española. El Ministerio de Transparencia obliga al Ministerio del Masaiz a hacer público ese dato. Veremos si finalmente llegamos a conocerlo. Y otra cuestión que el fin de semana pasado, o sea, la semana pasada no nos daba tiempo a comentarlo, y es acerca del reparto de estos mismos menas, sobre cómo el Ejecutivo incluso llegaba a amenazar con la policía a las diferentes comunidades autónomas que se negasen o que rechazaran ese reparto de los mismos. La reforma de la Ley de Extranjería ya ha entrado en vigor. El Gobierno obligará a las comunidades autónomas a recibir menores inmigrantes que ahora se encuentran principalmente en Canarias, Ceuta y Melilla. Estas comunidades están saturadas porque son las principales vías de entrada de inmigración por su proximidad a África. Ángel Víctor Torres ha sido tajante y ha asegurado que los varones de las regiones que no lo cumplan, mayoritariamente del Partido Popular, tendrán que vérselas con la Fiscalía y la Policía. Yo creo que ninguna se va a oponer, si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación, pero no me cabe que ningún presidente vaya a no cumplir la ley. Solo se libran Cataluña y País Vasco, porque el sistema ha determinado, según el Ejecutivo, que ya han realizado suficientes esfuerzos de acogida. Madrid cuestiona esta decisión y ha anunciado que llevará al Tribunal Supremo el último decreto del Gobierno que fija la capacidad de acogida de cada comunidad. Son más de 25.000 los menores inmigrantes que España está acogiendo. Para que se lleve a cabo esta redistribución, la comunidad saturada tiene que declarar contingencia migratoria. Si triplica el número de acogidos, ocurre en Canarias, en Ceuta y en Melilla. Y si se verifica, se activarán las salidas a otras comunidades autónomas. Canarias ha sido la primera región en solicitar esta medida con 3.000 menas a su cargo. El Gobierno Popular de Ceuta también ha solicitado esa reubicación de 500 menores inmigrantes sin referentes familiares, cuando su capacidad de acogidas es de apenas 27 plazas. El coste del cuidado de los menores lo asumirá cada comunidad autónoma, pero ya está repercutiendo en todos los españoles. Por ahora, el Gobierno ha creado un fondo de 100 millones de euros. Y nos vamos en directo con Alberto Núñez Feijóo, que a esta hora inicia su comparecencia ante los medios de comunicación después de reunir a su comité de dirección. En estos momentos comienza precisamente esa intervención, esa comparecencia hablando de la inmigración. Militando y protegiendo a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores. El Estado está para servir a los españoles y no para servir al presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno está usando el dinero de todos para comprar el poder a través del cupo separatista, pero no para financiar la ley del ELA. Abusa de los recursos del Estado, insisto, abusa de los recursos del Estado para viajar y para veranear, pero no para que los españoles vuelvan a tener trenes puntuales. Usa la abogacía del Estado para defender a su mujer imputada, pero no para defender a las personas que le ocupan su casa o para defender a las personas que no le pagan la renta después de alquilar su casa. Usa el dinero público para hacer propaganda a su favor en las televisiones públicas que controla y dirige, pero no para construir viviendas. Un Estado no está para ser el refugio del presidente, está para proteger a los españoles. Un Estado no está para ser saqueado como un botín, para pagarle a sus socios parlamentarios, sino para reducir las desigualdades y garantizar la oportunidad de igualdad de oportunidades. Y un Estado no está para usurpar instituciones y ponerlas al servicio y a la defensa personal de su familia, sino para garantizar una buena educación y una buena sanidad. Un Estado no está para negociar la conveniencia de sus fronteras, sino para defenderlas. España no funciona salvo para el presidente. Y yo quiero que se note que España funciona para los hogares, para los trabajadores, para las empresas y para los servicios públicos. Y esto me lleva a hablar del último asunto, la necesidad de construir y diseñar un cambio. Lo afirmamos en nuestro Congreso Nacional y hoy forma parte
de este comité de dirección del día entero en Aranjuez. Vamos a construir, pero para construir es necesario hacerlo sobre terreno firme, no sobre el desguace de este gobierno. Para revertir lo que este gobierno ha destruido y desmantelado hay que hacer muchas cosas, entre ellas actuar en más de un centenar de leyes que habrá que reformar o derogar para abrir un tiempo nuevo en España. Son las leyes que abrasan a la gente a impuestos, las que ahogan el campo, las que impiden poder acceder a una vivienda, las que hacen desigual a los españoles, las que controlan las instituciones del Estado. En definitiva, son las leyes que cada vez nos hacen más pobres y menos libres. España no necesita un nuevo curso, España necesita un nuevo tiempo. Y este nuevo tiempo tiene que llegar con valores y con propuestas. Y todos estos valores que hemos anticipado en el Congreso Nacional de nuestro partido son los valores que el Gobierno ha ido dilapidando en los últimos años. Es el valor de la igualdad de los españoles y del respeto a la democracia, el respeto a la verdad, la defensa de las clases medias, el valor del esfuerzo, el respeto a la autoridad, la libertad, la solidaridad, el orden y la justicia. Son los valores que van a construir un nuevo tiempo. Y hoy nos conjuramos para llevar esos valores a las reformas legislativas que garanticen el cambio en España. Y actuaremos rápidamente, entre otras cosas, para recuperar la democracia y la decencia en la gestión del dinero público, para aliviar a impuestos en las clases medias y en las clases trabajadoras, para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, y para recuperar la fiabilidad de España como un aliado internacional. ¿Para qué? Para tener calles seguras, con fuerzas y cuerpos de seguridad y con leyes que sirvan a quienes cumplen, no a quienes delinquen. Para asegurar salarios dignos y competitivos y no normalizar declaración de Alberto Núñez Feijóo después de reunir a la cúpula de su partido con el objetivo de rearmarse en un momento en el que pide iniciar un nuevo tiempo y no un nuevo curso, en referencia a todas esas políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy y a la vuelta les contamos el nuevo drama que han vivido muchos de nuestros españoles este fin de semana usando los trenes tan puntuales de Óscar Puente, o eso dice. A la vuelta. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 5 minutos de la 1:30, recta final del programa, ya lo ven, se nos pasa el tiempo volando y fíjense lo que ha sucedido en Vitoria. Vox lo ha denunciado este fin de semana a través de sus redes sociales, así amanecían con pintadas en la fachada de su sede en Vitoria, vandalizada la entrada de esa misma sede con pintadas de Goraeta. Amaia Martínez, que es la líder de Vox en el País Vasco, denunciaba precisamente a través de este comentario como siempre la misma basura
ya lo ven ensuciando su ciudad. Esa era la queja que evidenciaba a través de las redes sociales. En fin, para quejas las que hemos escuchado durante todo este fin de semana, las decenas de usuarios que han visto cómo su trayecto en tren, lo que pretendía ser un viaje normal, se ha complicado del todo, ¿no? Natalia Fernández Picado, cuéntanos. Eso es, Alba, muy buenas tardes de nuevo y parece que ya nos noticia nuevo caos ferroviario durante este fin de semana. La línea de alta velocidad afectada ha sido la de Madrid-Andalucía por un incendio originado en uno de los vagones del tren que viajaba de Almería a Madrid. Supuso el desalojo de 210 pasajeros, ahí lo están viendo, que tuvieron que abandonar el tren rápidamente y el corte de tráfico de esa línea durante varias horas, provocando importantes retrasos al detener el trayecto del resto de trenes que debían transitar por esa línea. Todo un caos el vivido no solo en ese tren, sino también en las estaciones, con cientos de usuarios pendientes de su viaje. Otro tren más que se quemaba, esta vez en Santiago, por el sobrecalentamiento derivado de una incidencia técnica. Más de 170 personas tuvieron que completar el viaje entre A Coruña y Lugo en autobús. La electrificación era la causante que también los trenes de media distancia entre Zaragoza y Reus tuviesen que parar, provocando importantes retrasos para los usuarios. Y esta misma mañana la caída de 2 árboles ha provocado la suspensión de varias líneas de Rodalies en Barcelona. Sobre las continuas incidencias y los consiguientes retrasos que los pasajeros de Renfe sufren prácticamente todos los días, ha hablado el ministro Óscar Puente, quien, escuchen bien, ha presumido de la puntualidad de los trenes en nuestro país. En Alemania, el 50% de los trenes llegan con más de 15 minutos de retraso. En España, el 20%. Es decir, el 80% llega o puntual o con menos de 15 minutos de retraso. Fíjense si estamos en otro planeta respecto, no estoy hablando de Swahili, estoy hablando de Alemania. Lo mismo no sucede con Francia o con Italia. Unas palabras de las que no sé yo, Alba, si estarán muy de acuerdo los usuarios que utilizan Renfe de manera habitual. Natalia, muchas gracias y sobre todo por cómo argumenta Óscar Puente a qué se deben estas últimas averías sufridas el fin de semana. Veo muchas manos levantadas queriendo hablar sobre este asunto. Decía Óscar Puente que todos estos incidentes, el cúmulo de los mismos, se debía a la falta de inversión de estos últimos años. Francas. Yo me quedo simplemente en que he descubierto un país nuevo que es Swahili. Es el Pensé idioma de que era un Alemania. idioma, sí, pero lo de comparar a Alemania con Swahili, con el país, me ha dejado desconcertado, pero de Óscar Puente no me espero nada. Si tanta profundidad como tiene pensar que Swahili es un país, tiene la puntualidad, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar? Marcos. Sí, bueno, es una desvergüenza total, porque no habéis comentado, pero colocó él un tuit larguísimo, explicando, pero una chulería marca de la casa, respondiendo a una persona que se había quejado y diciéndole, pues mira, estas son todas las razones que hay. Entre otras decía, cuando hace décadas circulaban, es decir, 20 aves, ahora por las mismas vías pues son como 20 veces más de aves, por lo cual lo hace más complicado. Tal. Y se había molestado en hacer un tuit larguísimo con todas las justificaciones. Me faltaba escuchar esta otra justificación de mal de muchos, consuelo de tontos, que en Alemania sucede esto. Es decir, ellos están para prever que va a haber más trenes, igual que también están para prever que va a haber más coches en las carreteras o más camiones, y ir por delante tratando de decentar esto. Pero es un gobierno que simplemente se dedica a no hacer nada, a no hacer vivienda pública, a no hacer canalizaciones para la Dana. Es decir, la estrategia de este gobierno, no hago nada, doy excusas, lógicamente, si es cambio climático, lo que sea, o simplemente que hay muchos más trenes, y además tampoco dejo a nadie hacer nada, ni limpiar los bosques, ni nada. Entonces dices, oye, es maravilloso, ¿para qué necesitan presupuesto si es un gobierno que se dedica a no hacer nada? Esa es su estrategia. Pues oiga, ustedes devuelvan el dinero a la gente y no cobren impuestos. Es un pecho plateado que además me encanta encimar, ¿no? Es decir, la gente, esos centenares de viajeros que se han quedado tirados, pero estén tranquilos, en Alemania se queda mucha más gente, y no le digo ya en Kazajistán, ¿no? Con lo cual usted debería estar dando las gracias que, pudiéndose quedar de 2 de cada 3, solo se queda 1 de cada 3, ¿no? Es inaudito, y además es que nunca hay una palabra de empatía, de comprensión, de joder, tío, lo siento, de ponerme en el lugar de ellos, cómo han debido pasarlo, estamos trabajando, no es fácil, porque tal, porque no. No, es que encima que te quedas tirado, poco más o menos que te echan la bronca.
y da gracias, porque te podía, si las vacas volasen, imagínate si cagasen como los pájaros, ¿no? De usted las gracias a Dios. O sea, es que es inaudito. Y la chulería permanente, es decir, no está funcionando los servicios públicos básicos. No hemos tenido mayor cantidad de incidencias graves desde hace años. ¿Por qué? Pues porque estamos dedicando seguramente los recursos y las prioridades a otras cuestiones, y eso, que yo lo he repetido muchas veces, y vuelvo porque el otro día me pasó en otra carretera de Cantabria, ¿no? O sea, ¿cómo están las carreteras? ¿Cómo están las carreteras? 20.000 millones faltan para arreglarlas. De todos modos, los datos de Alemania habré que comprobarlos, porque no me fío un pelo, ¿eh? Alemania, mucho peor. Porque puede ser que Alemania considera retrasos si se retrasan 2 minutos. Y en Alemania hay un pero porque en los países europeos la puntualidad es inglesa. Bueno, más bien alemana, pero... Bueno. Pero es que aquí dice que 15 minutos no es retraso, Ya. según Fuente. Bueno, es que lo cambió el propio Por eso, Óscar según Puente ¿eh? no es retraso. Yo si se me retrasa alguien 15 minutos creo que es un mal educado. Pues nada, que en el 92 tuvimos, ¿no?, cuando fue una revolución y un buque insignia de este país, fue un prestigio a nivel internacional y lo que supuso la revolución a nivel de movilidad. Es verdad que otras regiones, ¿no?, yo soy asturiana, el tema del tren y de las infraestructuras tiene un coste tremendo a nivel económico y penaliza profundamente el emprendimiento, cualquier crecimiento empresarial, pero que bueno, que ahora vivimos en esta política de, como es, de mal de muchos, consuelo de tontos. Exactamente. Y lo que más choca, ya independientemente de todo el coste o de la pérdida reputacional y de todo lo que significa, lo que más choca, da igual nuevamente el ámbito donde lo veamos, es ese lenguaje y ese discurso de prepotencia y ese blindaje entre ellos, ¿no?, y el resto de la sociedad. Es verdaderamente espeluznante. Bueno, desde luego que es dramática la respuesta que se está teniendo a cada una de las catástrofes en nuestro país. En la Comunidad Valenciana ya saben que con el asunto de la Dana también ahí sigue la polémica porque la investigación judicial sigue en marcha, pero desde luego hay polémica con la propia magistrada. No es la primera vez que escuchamos denuncias de las partes precisamente sobre la actuación de la misma, pero es que esto que revela OK Diario ya nos parece desde luego lo último de lo último, porque una víctima ha confirmado que a ella no le tomó declaración la juez instructora, que es Nuria Ruiz Tobarra, sino que fue el marido de la misma, es decir, Jorge Martínez Rivera. El testimonio corrobora todas esas denuncias sobre las cosas raras, las anomalías, las diferentes anomalías que se están presenciando en este proceso judicial y, desde luego, hay son muchísimas las peticiones para recusar a la juez instructora. Yo no me imagino, y me meteré contigo, que el día que no puedas venga tu marido a hacer el programa. Me extrañaría bastante. Pero visto el panorama ya se ve que puedes mandar a cualquiera que haga las cosas. Ojalá esta juez no tenga una operación, pero a lo mejor en vez de operarla el doctor, le opera a la esposa del doctor, si ya dice camino, ¿no? Como da igual. Imaginaros si tuviera varios amantes. Bueno, podría turnarse. Sería ya el turno de oficio, ¿no? Bueno, lo más seguro es que finalmente terminen recusándola si se comprueban precisamente todas pero de las... momento es, diríamos, hay una parte de prensa y del entorno de la izquierda que usa a esta mujer para machacar al PP, no solamente en la Dana, sino ahora mismo ya la Dana, los incendios y supongo que lo que vendrá el verano que viene. Sí, que ya veremos qué Porque tragedia. claro, resulta que hay una juez y en cambio el otro no, y la juez ha exonerado o al menos no ha entrado en nada que afecte al gobierno central, ni a ni los organismos que tenían que intervenir, sino que solamente es la Generalitat. O sea que eficacia ya está teniendo políticamente. La Dana está todo pagado, ¿no? La Dana está todo pagado. Todo pagado ya la administración. Y la Palma también. Claro, porque es que una de las grandes mentiras del tema de la Dana, como te decía, no, ya se han dado 3.000, 4.000 millones, ese es el dinero de las aseguradoras, a través del consorcio de compensación de seguros. Es decir, cada vez que tú haces una póliza de seguro, hay una cantidad, un porcentaje que va a ese consorcio. Con lo cual, es de nuestros bolsillos a través de las aseguradoras, pero del Estado como tal, seguimos sin saber las cifras. Y contando que los incendios no tienen consorcio, pobre gente. Correcto. Porque ni eso va a llegar. O sea que... Correcto.
Tremendo. Bueno, llevamos toda la mañana diciéndoselo. Arranca un nuevo curso político. Ya saben que hay cosas que solo están en la cabeza de Pedro Sánchez. ¿Cuáles son sus planes para esta nueva temporada? Desde luego se viene rumoreando mucho acerca de un posible cambio de nombres en las diferentes carteras ministeriales. Sobre Pilar Alegría y cómo ha perdido fuelle se ha escrito en el día de hoy, en estas últimas horas bastante, y la semana pasada conocíamos además cómo Álvarez podría ser uno de los que estuviese en la puerta de salida por la pérdida de influencia internacional del propio presidente del Gobierno. Ya saben todos ustedes que cuando lo doméstico molesta a Pedro Sánchez, lo que busca es un lugar más reconfortante en el plano internacional, pero parece que Sánchez no está consiguiendo ese objetivo. Desde luego, son varios los líos internacionales que tiene abiertos nuestro país. La pérdida de prestigio y credibilidad de Pedro Sánchez no solo se palpa en España, también atraviesa fronteras. Tal es el punto que el propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, podría estar en la cuerda floja. Así lo publica hoy El Confidencial, con ese "en los pasillos de Exteriores se habla de fin de etapa". Y es que la imagen de Pedro Sánchez en el ámbito internacional ha dado un giro de 180 grados en apenas unos meses. A la trama personal del presidente, debido a su mujer, se unen los problemas judiciales con dos pesos pesados para él: José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Tres piezas claves que hacen que cada vez más países relacionen a Sánchez con la corrupción. En la política internacional, España también ha ido perdiendo peso. En la cumbre de la OTAN, Pedro Sánchez rechazó ese aumento del 5% del PIB, enfrentándose así a Donald Trump. Una carta a Mark Rutte el 19 de junio, considerada por muchos líderes europeos como insolidaria. Pero no sería este el único escenario en el que España esté en minoría, también con el tema de Oriente Próximo. Apenas 10 de los 27 países de la Unión Europea han reconocido el Estado palestino, un asunto que también tensa la cuerda con sus socios de gobierno, y es que Urtasun exige a Sánchez retirar la embajadora en Israel. Yo no entiendo por qué seguimos teniendo al embajador de España presente en Israel. El embajador de España en Israel debe ser retirado. Lo hemos pedido muchas veces y hoy aprovecho esta ocasión para volverlo a reclamar. Una pérdida de influencia que se ha visto reflejada, por ejemplo, el pasado 19 de agosto. Trump y Zelensky se reunían con media docena de líderes europeos y el presidente español no estaba invitado. Un encuentro celebrado hace apenas 6 meses en París, en el que sí que contó con la presencia de Pedro Sánchez. Y por si fuera poco, también sola se ha quedado España en su idea de hacer oficial el catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea. 7 veces ha sido aplazada esta votación por falta de apoyos. Una política exterior española que afecta directamente a José Manuel Álvarez, hombre de confianza de Pedro Sánchez y ministro de Exteriores desde julio de 2021, que podría tener los días contados. ¿Qué es lo que pasa en este nuevo mes de septiembre, en el que desde luego vamos a estar muy pendientes de todos los casos de corrupción, sobre todo del avance que tiene Santos Cerdán, si finalmente sale de la prisión de Soto del Real o no, en el llamado caso Koldo? A raíz de diferentes aspectos bastante curiosos de este caso, ya lo saben, como todas esas fiestas con mujeres, el Ejecutivo se plantea ahora una ley que tiene que ver con la prostitución. ¿En qué está pensando Moncloa, María? Así es, Alba. Pues la ley de la prostitución es uno de los objetivos más antiguos del Partido Socialista y ahora la ministra de Igualdad asegura que está trabajando para presentarla y para abolir esta práctica. Buscan incluir una disposición que impondría penas de cárcel a aquellos que obtengan beneficios por prestar un inmueble para la prostitución. Esto es algo que recuerde mucho a lo que hacía el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez. Lo que plantea ahora Igualdad es lo que se conoce como tercería locativa, que es una figura jurídica que estuvo presente en el Código Penal desde el franquismo hasta el año 1995. Por aquel entonces se establecía una pena de 2 a 4 años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses para quienes explotasen sexualmente a una persona. Una pena que podría aumentar a 5 años de prisión en caso de violencia o de vulnerabilidad de la víctima. Ahora la ministra no descarta aumentar estas condenas. Como decimos, Igualdad está trabajando en ello y se espera que durante este mes de septiembre lleve al Consejo de Ministros esta ley. Mariem, no sé desde luego cómo valoráis estas nuevas intenciones, esta nueva norma, pero sí que es cierto que el contexto no puede resultar más llamativo. Me pedía antes la palabra Marcos. Sí, bueno, yo creo que Pedro Sánchez es un experto en esto porque es el gran proxeneta de España, digo desde el punto de vista de que ha prostituido el Tribunal Constitucional, ha prostituido el CIS, ha prostituido el Tribunal de Cuentas, ha prostituido la Fiscalía,
ha prostituido el ente Radio Televisión Española. Luego vamos a ver si con esta ley pues conseguimos que este hombre deje de prostituir instituciones, que de hecho es el proxeneta que se beneficia de cómo prostituye estas instituciones. Yo iba con un tema un poco más sutil, pero por el fondo es lo mismo. Porque mi pregunta era, ¿esta ley de prostitución se refiere a prostitución carnal solo? ¿No está la política ni la periodística o son puntos distintos? Solo la carnal. Porque Solo aquí la prostitutas, con perdón, hay de muchas categorías. Y probablemente las más inocentes, porque en muchos casos no es por voluntad propia, sino por amenaza real, son las prostitutas que va a ser dirigida la ley. En cambio, los periodistas que se inventan todo a cambio de cobrar, que es prostitución igual, o los políticos que hacen lo mismo, parece que estos salen indemnes y tienen mucho más que purgar. Pero, en fin, hay una cosa que se llama conciencia, que la tiene cada uno, algún día te hace sudar. Miguel, Alejandra. No, es que quiere decir, de nuevo están mareando la perdiz y es como dirían los jesuitas, una contradicción in terminis, ¿no? Es decir, es que es la contradicción permanente. Yo personalmente creo que la prostitución no debe ser, no abolida porque es imposible, pero sí debe estar penada, sabiendo que no va a desaparecer. Pero de ahí a lo que tenemos ahora mismo, pues en el que ya los puticlub de carretera se suceden uno detrás de otro y las ofertas de chica tratadas como carne, pues en fin, a mí me parece, y todo lo que hay de lumpen y todo lo que hay de nuevo de mafias y de tráfico de personas me parece lamentable. A mí lo que me gustaría es que el PSOE de una vez dé el paso y lo acaben cerrando, porque la sensación que tengo es que van abriendo, van dando pasitos, pero que la decisión final costará mucho, ¿no? Y sobre todo habrá que ver cómo afecta a las arcas familiares de algún importante dirigente. O a las costumbres de muchos. Sí. Bueno, pero habrá que, pues como ocurría antes, ¿no? Pues habrá una situación de cierta laxitud legal, pero eso es una cosa y otra que nos hemos convertido en el puticlub de Europa, ¿no? Por Dios, es completamente cosmético. Es que es cosmético y es hablar del chocolate del loro y donde no y rascas un poco, como, perdona, no tiene nada que ver, pero al final no rascas un poco y es como la imagen internacional, porque me llama la atención que decía antes, ¿no? En unos meses, es que rascas un poco y se cae todo, pues esto es que no hay por dónde pillarlo. Y luego me ha encantado, me he quedado así, el proxeneta mayor, pues es una realidad. Y nos falta otra, que también ha prostituido a su propia familia, es que no le queda ámbito, ¿no? Ni profesional, ni familiar, ni donde... Él ha vivido de la prostitución, aunque sea a título lucrativo, pero lógicamente parte de su campaña y todo, pues hoy ha sido gracias a las saunas. El hecho que Miguel Sebastián, que era el que tenía la relación con Sabiniano, pues es Sabiniano el que le dice a Miguel Sebastián, oye, ayuda a este chico, y lo hace Ocaña, que era una persona que trabajaba con Miguel Sebastián para hacerle la tesis. Entonces, es decir, pues de qué se conocían Miguel Sebastián y Sabiniano, habría que preguntarse, ¿no? De todas formas, no sé si hay una prostitución sofisticada, pero desde luego la que tenemos encima de la mesa, solo viendo las conversaciones de toda esta panda, ¿vale? Es de lo más cañi. Y de lo más cañi. Y luego hay un... Sofisticada está la de esta señorita que trabajaba en una empresa pública, y eso es prostitución porque a fin de cuentas eran amigos, él la paga porque tiene un trabajo y a lo mejor, no lo sé. Es decir, es que el problema de la línea de la prostitución es muy curiosa. Pero bueno... Esa es la sofisticada de arriba que se paga. Hay una imagen de este verano, pues, que estamos todos en este mundo, ¿no?, de Lampa, que es muy curiosa. Me río por no llorar, ¿no? De ese Ávalo sentado, leyendo el Marca y bebiendo anís, que tú dices, Dios mío de mi vida, es que a veces nos quedamos cortos, ¿no? En fin. ¿Y crees que va a pasar Tony Leblanc, verdad? Y José López Vázquez timando a un sueco que está al lado. Falta el botijo. Que este PSOE ha pasado de la pipa de Gómez Llorente, que era una persona pues entrañable y muy preparada, al palillo en los dientes de Ábalos. O sea, esto es la evolución del Partido Socialista Obrero Español. Y atención a lo que ha revelado Noruega en estos últimos días, más concretamente es el Ministerio
su Ministerio de Asuntos Exteriores, que es la intermediación que realizó entre el gobierno de Zapatero y ETA, solicitado en el año 2005. En ella, además, se reconoce cómo partes de ese movimiento político vasco existen ahora como partidos políticos que se consideran legales en nuestro país. Zapatero había sido, por cierto, hasta ahora, que antes no lo hemos comentado, el enlace del Partido Socialista, del gobierno con Junts, el principal interlocutor con los de Carles Puigdemont. Parece que esto ha cambiado y que va a ser Salvador Illa, que mañana se reúna en Bruselas con Puigdemont. Pues sí que cambian, eso parece, en fin, porque llevan, si Santos Cerdán, si Zapatero, si tal, pues nada, ya se ve que no acaban de... El matrimonio no acaba de ser feliz entre el enviado de uno y el enviado de otro, y teníamos un salvadoreño por ahí, también, ¿no? Sí, que ese tampoco parece haber funcionado. Desapareció del mapa, ahí el que fue a Suiza en varias ocasiones. Bueno, de vez en cuando, hace un mes o así, salió el nombre otra vez. No sé si porque iba a cobrar o algo. Pero ahora ya no les gusta, en Suiza ya no les gusta Zapatero. Echan de menos a Cerdán, como Cerdán no puede, Zapatero dice, no, este no, quítanoslo, ponnos a otro. Bueno, es que de hecho el hecho de que vaya Salvador Illa y no Zapatero viene directamente desde Junts, que no se fían de Zapatero y que es mejor que le envíen a otro. Bueno, ellos han dicho Eso es a lo que otro. Hombre, lo que es alucinante es que el otro sea el presidente de Cataluña, con lo cual está reconociendo Que tantas veces ha sonado como sucesor del propio Sánchez. Bueno, un habitual de la Mareta este verano, pero que le esté reconociendo la legitimidad a un prófugo de la justicia, el presidente de Cataluña, que también está cogido por los pelos por el PSC. Yo creo que a nivel de votaciones y a nivel de yo creo que Zapatero empieza a tener un poquito de miedo y que además tampoco puede viajar tan a menudo y tiene que ir con mucho cuidado en qué país aterriza. Porque yo creo que los norteamericanos deben de estar muy sobre la pinta. Sí, lo que pasa es que como ya he diversificado el negocio, decir, oye, si yo puedo ir no ir a Venezuela, si lo que tengo ahora es Asia, lo que tengo es China, donde no tengo ningún problema. Pero en China no sé si estaría bien. Bueno, hablando de China, que por cierto ya sabéis que Putin ha iniciado un viaje oficial, además es bastante largo, unos 4 días en total es lo que va a estar el ruso Vladimir Putin en el país chino. Una visita oficial de 4 días que iremos analizando aquí a lo largo de los próximos programas. Y ya para terminar, esta otra trágica noticia de un fuerte terremoto que ha dejado al menos más de 800 muertos, casi unos 3.000 heridos, son las cifras de las que se está hablando en estos momentos con ese terremoto, un fuerte terremoto de magnitud 6 y varias réplicas que han sacudido la noche de este domingo. El este de Afganistán, el Servicio Geológico de Estados Unidos situaba ese epicentro del sismo a unos 27 kilómetros al este y a tan solo unos 8 kilómetros de profundidad, que es algo que suele amplificar todavía más el poder de destrucción del mismo. Más de 800 muertos y alrededor de unos 3.000 heridos. Y hasta aquí llegamos por hoy, señores. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Ya saben que nosotros nos despedimos, pero que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, no solo desde el canal de YouTube, de Twitter, sino también, que hoy nos ha acompañado, a través del canal de Telegram de don Julio Ariza. Para más información, esta tarde en la redacción abierta con Xavier Ocajo, y nosotros que les esperamos mañana aquí, puntuales como siempre a las 12, para seguir dando caña. Por lo demás, que pasen un feliz lunes y mucho ánimo en esta cuesta de septiembre. Esta mañana, adiós.